De cara al 2025, ¿cómo nos aconsejarías que nos podamos preparar para poder aprovechar toda esta energía? Esas dos fechas son tremendamente importantes porque habla mucho de las reglas del juego. No hay autopista de luz más poderosa y más potente que la de 2025 en general. Robert Martínez es uno de los astrólogos más reconocidos de habla hispana. Se dedica a la divulgación sobre todo lo referente a la astrología para predecir los cambios importantes en el mundo y en las personas. Ahora mismo, cualquier persona que dijera en voz alta quiero ser rico, se va a llevar miradas asesinas de todo su entorno. Lo material está mal, comer está mal, lo sexual está mal, todo está mal. O sea, parece que es o la vida espiritual o una vida normal, cuando realmente lo que queremos es una vida extraordinaria. Eso es lo que va a ir cambiando. ¿Cómo es posible que la posición de los planetas pueda influir o determinar la personalidad de alguien? Los planetas, hay una diferencia enorme entre lo que es un mundo tecnológico que avanza a super velocidad, un mundo político que está completamente estancado. Ahora mismo los mejores influencers tienen mucha más audiencia que los medios de comunicación tradicionales. Esto es un cambio de paradigma. Entonces, cuando una persona empieza a incorporar esas variables invisibles a la ecuación, se da cuenta de que funciona mejor en relaciones, funciona mejor económicamente, funciona mejor en términos de salud, funciona mejor en todo. ¿Dónde queda el libre albedrío? Bueno, antes de comenzar, quiero decirte que tanto mi equipo como yo estamos súper emocionados por todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Cada comentario, cada like que le dan, cada visita que hacen a nuestro canal nos permite que nosotros podamos llegar a cientos y miles de personas todos los días. Y quiero decirte que si a ti también te gusta todo el contenido que traemos y aún no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas, porque con tu suscripción nos ayudas a mejorar día tras día, a traer los mejores profesionales y las mejores temáticas para que puedas tener una vida a lo grande. Solamente tienes que hacer clic en el botón de suscribirse que encontrarás debajo de este vídeo. Muchísimas gracias y con eso arrancamos. Bienvenido, Robert, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido de estar aquí en este entorno tan, iba a decir cálido, pero no, calidez humana, pero frío ambiental. Claro, bueno, estamos en una época ya de invierno, friecito, pero se disfruta también de este entorno. Así que bienvenido a este espacio. Estoy muy feliz de tenerte aquí para poder conversar de todos estos temas astrológicos y toda la movida que se va a dar en este 2025. Así que mi primera pregunta para ti es, Robert, ¿qué nos espera en el 2025 para todo el mundo en cuanto a aspectos sociales que van a ir sucediendo? Bueno, es una respuesta que tiene muchos niveles, porque evidentemente podemos abordarlo desde diferentes temáticas, pero lo primero como gran titular es un cambio muy radical en las reglas de juego. O sea, venimos desde especialmente 2020 jugando con un mundo que ha ido intentando como un movimiento expansivo de globalización, que luego se ha ido contrayendo y deteniendo, y ahora vamos básicamente hacia un mundo que se va a acelerar todavía más. O sea, podemos decirlo que vamos a jugar algo parecido a una partida de ajedrez de esas en las que tienes un tiempo tasado para mover ficha. Entonces es como que el cronómetro te está empujando y te está obligando a hacer acciones y no te permite apalancarte en lo que hacías antes. Por eso cuando hay un cambio importante de reglas de juego, en este caso nos van a meter un poco más de presión, o sea, la energía, digamos, del cosmos nos empuja a actuar de una manera mucho más rápida sin perder por ello el cálculo, el rigor y la precisión. O sea, no es haz lo que te dé la gana y descendiente del resultado, sino no es hazlo rápido y hazlo bien. Y si lo haces de esas dos maneras, funcionarás mucho mejor. Es un año que premia claramente a los pioneros, a los emprendedores, a aquellos que toman riesgos y que de alguna manera llegan antes que los demás. Mientras que los que son más pasivos y han estado más a remolque de lo que la sociedad les propone, van a tener muchas más dificultades porque este nuevo juego va a premiar siempre mucho más a aquellos que asumen los propios riesgos y que en definitiva hacen un trabajo más de individuación. Escuché muchas veces y también a ti te he escuchado hablar acerca de que se avecina, bueno, ya estamos dentro de un nuevo paradigma. ¿A qué te refieres cuando hablas de nuevo paradigma y que en muchos sitios también se habla de esta nueva expansión de conciencia? ¿A qué se refiere todos esos términos?
un paradigma es un marco de realidad, es una forma de ver la realidad, y el marco cultural que normalmente tenemos implementado ni siquiera somos conscientes de él. La mayoría de la gente no lo ve hasta que no viaja a otros países y, por ejemplo, si va a países con marcos culturales muy distintos, como un país árabe o un país, bueno, pues hindú o alguno que tenga una religión, por ejemplo, oriental, no te das cuenta de cómo son de diferentes los patrones mentales y sistemas de creencias que operan. Cuando hablamos de un cambio de paradigma, significa que de una manera global, especialmente en toda la zona de Occidente, que es la que vivimos nosotros, pero en Oriente también pasará lo mismo, va a haber un cambio de reglas de juego mucho más importante. ¿Cuáles son estas reglas de juego? Si hay una expansión de conciencia, significa que empezamos a emanciparnos de todas aquellas reglas que están constituidas desde el marco académico. O sea, nuestro marco de realidad ahora mismo está constituido desde lo que la ciencia, desde la comunidad científica se dice que es real y lo que no es real. Ese marco es el primero que se está quebrantando, se está rompiendo. Disciplinas como la astrología, la mediumnidad, las flores de Bach, las constelaciones. Hay muchas disciplinas de carácter esotérico y alternativo que, según la comunidad científica, son todas falsas. Ni siquiera es que están sometiéndose a prueba y que no han pasado rigores. No, dice que son literalmente falsas. Sin embargo, cada día va creciendo más la gente que las practica, que les funciona y que además las investiga con mucho rigor y mucha honestidad. Entonces, claro, el mundo académico es completamente ajeno a estas evoluciones, a estos cambios de paradigma, y son algunos profesores que son versos libres los que, claro, que le dan cabidez y le dan validez. Pero a nivel de comunidad es como que miraran para otro lado. Entonces, cuando hay un cambio de paradigma, significa que esta nueva realidad se va a acabar imponiendo sobre la otra, porque realmente esta otra, la antigua, está anquilosada y no responde a los desafíos del mundo. Lo mismo para la política, lo mismo para la economía, lo mismo para todos los ámbitos de la vida. Es como el sistema mental, el agregado cultural, la gente que está más avanzada de pensamiento no encuentra encaje en ningún marco institucional. Es como decir, me siento un bicho raro. Cualquier persona realmente inteligente no encuentra encaje. Eso es un cambio de paradigma. Cuando hay suficiente gente inteligente que está explorando otras áreas del saber, que no encuentra respaldo ni en las instituciones públicas, ni académicas, ni científicas, ni religiosas, ni políticas, entonces urge un cambio de paradigma. ¿Y esto desde cuándo está sucediendo? Porque seguramente muchas de las personas que nos escuchan se van a sentir identificados con lo que estás hablando. Y si esto va a llegar también como a un punto de, sí, un final donde realmente toda la humanidad va a entrar en un estado de conciencia. Digamos que este cambio fuerte empieza en 2011-12 aproximadamente, ahí empieza como la primera capa, la primera oleada. Lo que ocurre es que eso es un proceso que tiene muchas capas, que tiene muchos renglones y niveles, y especialmente el de 2025 es uno muy fuerte. En 2020 tuvimos uno muy muy fuerte, y este que viene ahora es bastante más armonioso, pero en cuanto a fuerza es similar. Entonces aquel venía más bien por una situación dramática, de tensión, complicada, que lleva gente a hacerse preguntas y cuestionamientos mucho más profundos de qué está pasando en el mundo. A mí no me acaba de cuadrar las cosas que me están explicando, pero ahora es al revés. Ahora llegas por convicción, llegas simplemente por camino individual y no necesariamente solo por choque contra el sistema, sino que también el propio camino individual, personas que a lo mejor se enferman y encuentran otras maneras de sanarse, personas que buscan en la terapia un consuelo y al final acaban encontrando en abordajes alternativos un mayor sosiego, una mayor profundidad, un mayor sentido a sus vidas. Y esto es básicamente lo que va a ir sucediendo de una manera mucho más rápida a partir de 2025, especialmente a partir de junio y de julio, que es cuando se producen los cambios astrológicos más fuertes. Como decíamos, todo esto va a ir por capas. Son diferentes engranajes, como diferentes relojes, y es cuando diferentes relojes dan en según qué horas, es cuando pasan los cambios más importantes. Y ahora estamos como si fuera el equivalente a pasar de un invierno a una primavera. Entonces, claro, cuando cambiamos de estación, realmente cambia el clima. Y literalmente cambia el clima energético. Si pasamos de una estación fría, la energía está como muy seca, como muy pesada y la gente tiende a recogerse. Pero si entramos en una especie de primavera, ¿qué ocurre? Que la gente se envalentona, la gente tiene más ganas de hacer cosas, fluye la creatividad y por lo tanto es un momento más prolífico para expansionarse a nivel de conciencia, de acción y de proyectos vitales en general. ¿Qué rol va a jugar la espiritualidad en todo este cambio? Pues muy importante, porque nos encontramos en un mundo en el que la situación por defecto es que las personas que están en los puestos de poder
usan una espiritualidad desde un punto de vista bastante retorcido, porque en las altas esferas donde se mueven más dinero y más poder hay un esoterismo muy viciado, pues con mucha magia negra, con santería, con amuletos. De hecho, estos son las sociedades secretas de toda la vida, donde realmente sí que se mueven en esos parámetros esotéricos, pero sin embargo institucionalmente vivimos en sociedades laicas, cientificistas, donde lo único real es lo que pueden ver nuestros 5 sentidos. Sin embargo, la espiritualidad, cuando uno la entiende como un camino personal, se da cuenta de que es compatible con la riqueza, es compatible con el éxito personal, es compatible con la sexualidad, es compatible con todo lo humano. La espiritualidad no excluye para nada todo lo que consideramos mundano y técnicamente normal. Lo que hacemos es ampliarlo, agregamos una serie de coordenadas más a nuestra operatividad y por lo tanto me doy cuenta de que soy un ser espiritual, tengo un espíritu, tengo un alma y están en constante interacción e interrelación con todos mis agregados psíquicos y con mis acciones y con todo lo que hago en sociedad. Entonces, cuando una persona empieza a incorporar esas variables invisibles a la ecuación, se da cuenta de que funciona mejor en relaciones, funciona mejor económicamente, funciona mejor en términos de salud, funciona mejor en todo. Entonces digo, a ver, esto no me está restando nada y me está sumando en todo. Es como si descubriera que de repente pues tengo más brazos, más piernas, que tengo más ojos. Digo, entonces si yo gano en cuanto a capacidad sensitiva, ¿dónde está el problema? ¿Por qué me han ocultado esto o por qué no le han dado la validez que merece? Entonces, ese es un cambio de paradigma porque cada persona que despierta a lo espiritual y que se da cuenta de ese mundo, se da cuenta de que tiene un camino enorme por recorrer. Es como si de repente descubro que existe la física y la química. Claro, no significa que de repente yo ya sepa todo de física y de química, es un campo gigantesco. Pues eso es lo que llamamos despertar. Despertar lo espiritual es darme cuenta de que lo invisible, energético, que lo esotérico, que lo espiritual influye en mi vida y entonces empiezo a averiguar cómo influye. Y ahí es un camino que no se acaba nunca. O sea, es como una especie también de un proceso de empoderamiento para la humanidad. Es decir, si antes estábamos dormidos a estas nuevas realidades, como mencionas, ahora se está abriendo una oportunidad de que nos podamos empoderar de esto y de que podamos integrarlas en nuestra vida y ver a partir de la espiritualidad de que tenemos las riendas y el control de todo lo que hacemos. Tú lo has dicho y es absolutamente así, es empoderarse porque el poder es capacidad de hacer cosas. Si yo descubro más coordenadas, más recursos que puedo manejar, evidentemente gano en capacidad de acción, gano en soberanía y gano en libertad. Tengo más posibilidad de tomar decisiones que antes simplemente ignoraba, que por desconocimiento ni siquiera se me ocurrían. Y ahora cuando yo planteo hacer una acción, si además aprendo a cargarla energéticamente con una intención, con una visualización, con una carga emocional más fuerte, si además la voy acumulando durante meses y días y la voy trabajando con diferentes sistemas, me doy cuenta de que esa acción tiene mucho más recorrido, mucho mayor alcance, sale mucho mejor, sale más fluida, más alcance. O sea, cualquier cosa que haga, si le añado una carga espiritual, energética e intencional y además la armonizo bien con mi personalidad, con el entorno, con el espíritu, cuantas más coordenadas tengo en cuenta y más capacidad soy de tengo que coordinarlas, más poder de acción gano. Por eso digo que no está para nada reñido con nada de lo económico, de lo social. Y se nos ha intentado siempre vender una espiritualidad completamente austera, como si tuvieras que retirarte y aislarte del mundo, como si tuvieras que estar callado y asustado de todo, porque todo es profano, todo está mal, lo material está mal, comer está mal, lo sexual está mal, todo está mal y la espiritual parece que sea como un aislamiento del mundo, un aquietamiento absolutamente de todo y sea imposible de integrar e incorporar en la vida. O sea, parece que es o la vida espiritual o una vida normal, cuando realmente lo que queremos es una vida extraordinaria. Y la vida extraordinaria es añádele lo espiritual a la vida, con los intereses que tienes y te das cuenta de que también puedes evolucionarlos, que puedes llevarlos hacia posibilidades que las tenías vetadas por imposibles y ahora de repente empiezan a ser alcanzables. Y bueno, pues esto evidentemente nos empodera. Y este empoderamiento que va a llevar, pues esto, ¿no? Estos nuevos cambios que van a venir, ¿qué implicaciones va a tener tanto para el sistema social, para el sistema político, para el sistema económico? Sí, a nosotros nos contaban cuando estudiamos la Revolución Francesa en la escuela que hubo un momento en que las clases más pudientes, la nobleza y el clero tenían todo el poder y entonces poco a poco y el resto de la sociedad estaba amalgamada a lo que llamaban el tercer estado, que eran pues la burguesía, la plebe en definitiva, la burguesía, los campesinos y demás. Pero había una gran diferencia porque los burgueses empezaron a crecer, empezaron a ganar poder, empezaron a ganar capacidad económica hasta el punto de que había algunos burgueses que tenían más poder económico que los nobles, tenían más
más influencia, o sea, habían ganado más poder social, y digo, ¿qué sentido tiene que me esté mandando esta gente solo por unos títulos ancestrales y ahora mismo nosotros tenemos más poder económico, más influencia, más capacidad mediática? Digo, entonces, ¿por qué tenemos que someternos? Ahora estamos en la misma situación. O sea, vivimos en un sistema neofeudal, en la cual hay unas clases dirigentes que no justifican el dinero y el poder que manejan con sus méritos. O sea, los políticos, por ejemplo, pues no responden realmente a sus errores. Cuando cometen un error, pues diluyen. Están todos los países con unas deudas monstruosas, que si eso fuera una empresa, pues estaría en quiebra y estarían todos los accionistas a lo mejor en la cárcel. O sea, y sin embargo ellos no cubren responsabilidades. Lo mismo, el mundo académico prácticamente no produce ideas buenas en términos de salud, y si las produce, pues no dejan que se ejecuten, persiguen a los médicos disidentes. O sea, realmente hay una diferencia enorme entre lo que es un mundo tecnológico que avanza a super velocidad, un mundo político que está completamente estancado, un mundo mediático donde los medios de comunicación son prácticamente obsoletos en cuanto a capacidad que tienen de dar buenos mensajes, o sea, venden basura prácticamente por sistema. Entonces, una espiritualidad en la cual cada vez hay más individuos que empiezan a prosperar, a crecer a nivel de influencia social, que se convierten en actores políticos. Ahora mismo los mejores influencers tienen mucha más audiencia que los medios de comunicación tradicionales. Total. Esto es un cambio de paradigma, esto es un cambio de poder, y lo que va a suceder es que van a seguir creciendo todas las personas con influencia, todas las personas van a crecer en cuanto a poder, en cuanto a riqueza, y habrá un momento, digo, estos políticos no nos representan. Estos magnates millonarios que están aquí dirigiendo los planes de la UNESCO, de la ONU y tal, no nos están representando. O sea, no están representando lo que es un movimiento social, sino que nos están poniendo una agenda, y en lugar de ser lo que debería ser la política, o lo que nos explican que debería ser, que es que realmente la política responde a lo que la sociedad quiere y se ajusta a ella y trata de darle cauce, nos encontramos que es al revés, que eso es una política que nos intenta imponer a la sociedad, que intenta modularla con ingeniería social, y va a las cosas de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Entonces, lo que va a pasar ahora es que estamos subvirtiendo esto. Si hay suficiente empoderamiento en suficientes individuos y estos consiguen amalgamar toda la sociedad, o sea, hacemos un trabajo de ingeniería social pero inversa. Ahora son los influencers sociales, todas aquellas personas las que consiguen influir en sociedad, entonces igualamos la contienda, y ya no es el sistema el que desde arriba maneja la sociedad, sino que es la sociedad la que empieza a organizarse de una manera mucho más orgánica. Me hace mucho sentido porque mira que llevo entrevistando muchas personas, ¿no?, que pasan por el podcast, y todos y cada uno de ellos por alguna razón siempre traen el concepto de ese nuevo paradigma. Te hablo desde médicos que ya no ven la medicina como síntoma, enfermedad, pastilla, ¿no?, sino que ven al ser humano como un ser holístico, ¿no? Y todos, me parece súper interesante desde ese concepto. Tema podcast, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en este espacio, se dice que los podcasts van a ser los nuevos medios de comunicación, ¿no? Que ya las nuevas generaciones no están consumiendo la televisión tradicional, sino precisamente este tipo de espacios. Entonces, me hace mucho sentido todo lo que tú dices, porque realmente eso es lo que está pasando ahora. Esta transformación, ¿cuánto tiempo, cuántos años más se espera que siga evolucionando esto? ¿O esto es algo puntual del 2025? Son muchos años. O sea, esto arranca y mínimo tiene un alcance de 7 años. Wow. Entonces, claro, es una oleada muy fuerte, muy poderosa, y es un camino que son 7 años, mientras dure una coordenada que es Urano en Géminis, y especialmente todo esto, claro, son muchos años para que haya una transformación profunda de la sociedad. El concepto que decías, por ejemplo, esto de los medios de comunicación y de los podcasts, eso es uno de los cambios más importantes que hay, porque precisamente nuestra sociedad está muy permeada desde la esfera mental. O sea, si nosotros decimos, ¿por qué tienen los gobiernos el poder mediático impositivo que tienen? Y es gracias a que tienen los medios de comunicación y un trasfondo educativo completamente bajo control. Entonces, el dominio de la opinión pública, el dominio de lo que la gente piensa, de lo que la gente cree que es verdad y lo que no lo es, el dominio del relato, al fin y al cabo, es lo que justifica y legitima poderes que en muchos momentos son abusivos. Si ese poder mediático cambia, si de repente la sociedad empieza a tener otras esferas de influencia, claro, ahora mismo en televisión prácticamente no se entrevista a nadie interesante, inteligente, o que pueda dar un mensaje mínimamente crítico con algún gobierno de turno, o mejor dicho, con el sistema. Pueden criticar a lo mejor alguna política muy específica, muy concreta de un partido político. Pero una crítica al sistema, por ejemplo, tal y como está entramado, a las injusticias muy flagrantes y sangrantes que hay, los propios partidos, como viven de ella, jamás atacan a lo que es la esencia del propio régimen y todas las arbitrariedades que existen, o cosas que no respetan ni siquiera el espíritu de las leyes que dicen defender. Entonces, todos los
divulgadores alternativos o todas las personas inteligentes que están dentro de su rama, al final ¿dónde tienen cabida? En podcast. Y si los podcasts cada vez tienen pues más visibilidad, pues significa que la gente está consumiendo eso. Y sobre todo, ¿qué gente será que lo consume? Pues la gente más abierta de mente, la gente más despierta, la gente con más pensamiento crítico, que son los que van a cambiar la sociedad y los que van a modular también y van a conseguir que algunas ideas que muchos tienen en la cabeza pero que no han encontrado respaldo mediático, de repente, ahora pues estoy viendo a alguien que está diciendo exactamente lo que yo pienso, pero de una manera más elaborada, con una experiencia clínica que le avala y por lo tanto me está dando una fuerza y una convicción para redundar en lo que yo siento e intuyo, porque muchas veces, claro, si yo por la televisión todo lo que dicen es contrario a lo que yo intuyo, al final acabo desautorizando mi intuición. Ahora, si voy viendo profesionales que trabajando en diferentes disciplinas llegan a las mismas conclusiones a las que llego yo intuitivamente, pero encima las refuerzan con datos, con experiencias y las amplían, entonces vale, pues tengo que ir por el camino correcto por fuerza. Interesantísimo, me encanta esto. No, sí, porque me hace sentido todo lo que acabas de mencionar. Sin embargo, seguramente las personas hay algunas que están escuchando este podcast y que están escuchando de astrología, todavía dudan de esto, ¿no? Porque pues finalmente quizás muchos se han criado todavía en este paradigma de qué es científico y qué no es científico, y quizás la astrología está todavía en ese parón de pseudociencia, ¿no? ¿Cómo interpretas tú este término? ¿Hay alguna base científica que pueda sustentar la astrología como válida para todo lo que estás comentando? Sí, por supuesto que la hay. Aquí la cuestión, cuando empiezo a estudiar la astrología en 2001, pues me hago esas preguntas y busco a ver qué se ha dicho hasta ahora, en qué punto está el debate, para saber un poco dónde estamos parados. Es decir, a ver, ¿esto de qué va? Porque evidentemente esto tiene muchos años y quiero entender un poco dónde estamos parados actualmente. Entonces sí, está considerado como una pseudociencia y la versión o explicación oficial es que primero que no plantea un modelo que sea congruente con las leyes físicas conocidas, que no explica el fenómeno, pero además te dicen que el fenómeno no funciona. O sea, no solo dicen que el fenómeno no podría explicarse, o sea, que no tiene sentido que haya una relación entre la posición de los planetas y lo que acontece en el plano terrestre, sino que además te dicen que incluso aun aceptando esa premisa y pongamos que es una fuerza desconocida, es que tampoco funciona porque cuando hemos hecho una serie de experimentos no nos cuadra. Entonces, claro, yo examino el experimento y digo, estos experimentos están súper mal hechos, están basados en premisas falsas y te das cuenta enseguida, a poco que sepas un poco de astrología, que esos no tienen ningún tipo de rigor científico. Es decir, en contra de lo que te quieren vender, te dicen, no, eso es un rigor científico perfecto, experimental. Digo, sí, pero no estáis comprendiendo ni siquiera las propias premisas de la astrología. Es decir, denota lo que se llamaría una falacia del hombre de paja, que es que han asumido premisas astrológicas que no son astrológicas para poder rebatirlas más fácilmente. Como decir, bueno, como tú dices que todos los negros son no sé qué, digo, no, yo no he dicho eso. Bueno, pero vamos a asumir que lo has dicho y entonces te lo rebato. Digo, no, es que si no se ha dicho eso es muy fácil rebatirlo y entonces hay una falacia de base. Entonces, cuando uno se da cuenta que esa batalla está viciada, que está trampeada, uno dice, espérate un momento, si yo que acabo de detectar muy rápidamente, en muy pocos segundos, me doy cuenta de que la astrología es válida. O sea, cualquier persona que empieza a analizar cartas natales, o sea, que hace la carta natal a un individuo, a gente cercana, empieza a analizar lo que dice un manual sencillo, empiezas a leer una carta natal, otra de muchas personas conocidas, y digo, a ver, algo de esto está funcionando porque hay rasgos muy significativos de cada uno, diferenciados de uno para el otro, que realmente encajan perfectamente. No todo lo que dice el manual evidentemente te va a encajar perfectamente. Entonces digo, a ver, esto hay que entenderlo bien, hay que matizarlo, hay que esquematizarlo, hay que comprender muy bien la dimensión del fenómeno astrológico, pero desde luego hay una validez. Entonces te preguntas, ¿por qué no se está investigando esto a nivel científico? Entonces uno se da cuenta o llega a la conclusión de que se hace de una manera malintencionada. O sea, alguien, la comunidad científica o quien sea que mande sobre la comunidad científica, no quiere que se investigue ese tema porque hay una validez a la que se da cuenta cualquiera que investigue en 5 segundos y entonces bajo un parámetro hay un rigor tremendo que impide, digo, no, si el experimento está mal hecho, si las premisas son equivocadas, es evidente que vas a llegar a una mala conclusión. Pero por supuesto que es científica y si se estudiara con un poco de rigor, cualquiera se da cuenta de que eso encaja y si bien no tenemos un modelo explicativo que lo abarque absolutamente todo, eso es absolutamente innecesario
cambio en lo científico. En lo científico, cualquier ciudadano de hace 4.000 años llegaba a la conclusión experimental de que el Sol estaba calentando, aunque no comprendía ni a qué distancia está el Sol ni cómo lo hace, pero la evidencia clínica experimental es evidente. Con la astrología es lo mismo, que los signos del zodiaco con los que naces influyen en tu vida que está marcando. Eso es una evidencia facilísima de comprobar. ¿Por qué está pasando? Podemos tener hipótesis y algunas son muy complicadas de poner a prueba. Podemos hacer modelos, pero la ausencia de un modelo en el que hay un consenso de todos los astrólogos no invalida una serie de observaciones que son perfectamente válidas y facilísimas de comprobar en la experiencia. Ahí es donde yo te hago también la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que la posición de los planetas pueda influir o determinar la personalidad de alguien? Claro, aquí es donde nosotros entramos ya en la parte más especulativa. Podemos modelar y entender el universo con unas reglas distintas a las que nos han explicado. A nosotros nos han explicado desde el modelo cientificista que todo nace de la materia, es decir, que nuestra propia mente es un producto del cerebro, con lo cual cualquier cuestión que tú elabores en tu espacio mental es, en definitiva, materia en un estado más sutil. La astrología ya parte de un lugar inverso, es decir, partimos de la idea de que lo mental, lo energético, lo invisible prevalece a la materia. O sea, la materia surge de lo sutil y luego se hace en lo denso. Esto es algo que cuando uno, por ejemplo, está en un sueño, se da cuenta de que, bueno, tú estás en tu espacio mental. Y sin embargo, en un sueño tú puedes tocar, puedes saborear, o sea, puedes crear una realidad, vamos a decirlo, pseudomaterial, pero que obedece a las leyes materiales. O sea, yo puedo probar una fresa en un sueño y sabe a fresa y puedo tocarla. Entonces, la hipótesis astrológica primero nos dice que existe lo energético, que existe lo invisible. Y entonces todo lo que vemos aquí físicamente, por ejemplo, esta mesa tiene un equivalente energético. Por ejemplo, en la mente está esta mesa. Y esa mente, si tú imaginas, por ejemplo, en tu mente que esta mesa se rompe, pues hombre, esta no se va a romper. Pero si me lo imagino cada día, y muchas personas lo imaginan cada día, al final le pasará algo a esta mesa y alguien se la cargará. Que eso es ya el paradigma de creación de realidad. Entonces nosotros, desde la astrología, nos damos cuenta de que los planetas, sean lo que sean esos planetas, tienen un campo energético. Y ese campo energético está vinculado y conectado al nuestro. Entonces, si ese campo energético se va moviendo y va haciendo una sucesiva, como si estuviera jugando a una especie de Monopoly, va cambiando de casilla, cada ficha cambia de casilla, entonces eso es como si a nosotros nos afectara de alguna manera. Si yo soy un campo energético, por ejemplo, rojo y azul, y ahora viene una energía amarilla, pues yo voy a combinarme con esa energía amarilla. Y si viene una roja, va a amplificar la mía. Pues es algo parecido a eso. Entonces, los planetas, sea lo que sean esos planetas, tienen un campo energético que tiene una serie de principios y características muy determinadas y se va a sí mismo combinando con otros. El planeta se vincula con el signo de la constelación en la que está y así mismo con el espacio del cielo que está ocupando en ese momento, y eso es como si creara una especie de patrón, un holograma energético que luego se te queda acoplado cuando naces. Y siempre vas jugando con esa plantilla y esa plantilla va interactuando con tu propio psiquismo y tú vas jugando dentro de ese espacio. Y así mismo todo lo que va pasando a nivel de fuera, incluso cuando interactúas con otro individuo, también te va haciendo reaccionar en ese marco o campo o entramado energético. ¿Qué opinas tú acerca de, porque si hablamos de astrología, pues todos hemos tenido alguna experiencia con la astrología, entre comillas, superficial, es decir, ¿no? Las revistas que te traen el horóscopo día por día o semana por semana, esto es lo que te va a pasar, ¿no? O sea, ¿cómo explicas eso? De que existe una astrología simplista. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Y cuál es la verdad acerca de la astrología en sí? La astrología simplificada, la que está en los periódicos, no es inválida, está hecha por astrólogos profesionales. Lo que pasa es que, evidentemente, si nosotros tenemos que clasificar a la sociedad en 12 signos, evidentemente el abordaje va a ser superficial. Es como, bueno, vamos a dividir la sociedad entre hombres y mujeres. ¿Encontraremos algunos patrones? Hombre, sí, algunos encontraremos, pero evidentemente nos vamos a encontrar con muchas excepciones porque no estamos yendo a toda la especificidad del individuo. Incluso decimos, vale, hombres, pero vamos a dividir entre los que miden más de 1,80 y los que miden menos. Y vamos acotando y poniendo parámetros. La carta natal sería agregar muchos más parámetros a nuestro signo del horóscopo. El signo del horóscopo es una de las cosas que nos representan y que tiene la facilidad que es muy fácil de calcular, porque todo el mundo más o menos sabe cuál es su signo del horóscopo, porque se basa en la posición del Sol por las constelaciones, y eso significa que cada año sigue el mismo patrón regular. Como cada año sigue el mismo patrón regular, todo el mundo puede saber fácilmente su signo del horóscopo. Ahora, si a la gente le preguntas dónde tienes la Luna, dónde tienes Mercurio, la mayoría no lo van a saber, salvo que sepan de astrología, o el ascendente, o la casa 3, o la casa 4, entramos en una serie de
parámetros técnicos que, por supuesto, van a añadir mucha más información. No es que la del horóscopo no sea válida, pero es obviamente una simplificación. Es como decir, bueno, pues tú por ser hombre, por ser mujer, por ser española, por ser de aquí o por ser de allá, hombre, algún parámetro sacaremos, pero no vamos a saber muchísimo de ti. Pues la carta natal vendría a ser, bueno, pero en específico, el día que tú naciste, a la hora que tú naciste, en el lugar que tú naciste, vale, pues eso ya nos va a dar muchas más coordenadas, mucha más información, que esa astrología más especulativa, que si bien es válida, como por ejemplo, haremos también una astrología también más divulgativa, más a grosso modo, es válida, pero obviamente es de trazo grueso. No vamos a poder llegar al mismo nivel de detalle que si entramos en lo particular. Cuando hablamos de la astrología y las cosas que se pueden predecir gracias a la astrología, quizás muchas personas se quedan como estancadas en, ok, esto es lo que me va a pasar. ¿Dónde queda el libre albedrío? No, el libre albedrío siempre está. Entonces, nosotros cuando hacemos un pronóstico es como si hiciéramos un pronóstico climatológico. Estamos hablando del clima energético que se va a mover. Si es más seco, si es más cálido, si es más frío. Eso no determina ni te obliga a hacer nada, pero evidentemente tienes una presión. Es como decir, mira, va a haber una manifestación en la calle, habrá ruido, el tráfico estará cortado. ¿Eso determina lo que tú vas a hacer a continuación o cómo vas a responder ante ello? No. Si hoy llueve, ¿determina lo que tú vas a hacer o vas a reaccionar? No. Solo te está diciendo que va a llover, que hay una parte que tú no vas a controlar. Entonces, el clima energético habla de, ahora llega, por ejemplo, una energía que es más húmeda. Por ejemplo, la que tenemos en 2025, para ir a ejemplos concretos, es una energía más cálida y más masculina. Por eso va más deprisa. Entonces, si es más deprisa, yo me puedo quedar parado igual. Lo que pasa es que me voy a sentir mucho más atropellado y sobrepasado por las circunstancias. ¿Me obliga a ir rápido? No, no me obliga. Es recomendable que lo hagas, es recomendable que te muevas. Si no, a lo mejor empiezas a tener taquicardias, empiezas a notar que la gente te empuja, que te atropella. ¿Significa que te van a atropellar? No, significa que si te paran es fácil que eso suceda. Si hay una manifestación de gente gritando por la calle y tú quieres pasar sí o sí en contradirección, es muy probable que al final tengas choques, que tengas gritos, y si incluso si te quieres confrontar contra ellos, a lo mejor hasta tienes un accidente violento. Entonces, ¿la astrología determina que vas a tener un accidente? No, determina que va a haber una muchedumbre en dirección contraria y tú decides si te unes a ellos con la pancarta, si cambias de acera, si cambias de lugar, si te enfrentas a ello. Nadie te dice lo que tú vas a hacer, pero sí una serie de coordenadas que vienen fijadas desde fuera y con las que tú te puedes o acompasar, o puedes enfrentarte a ellas, o puedes intentar evadirlas o eludirlas. Puedes hacer lo que tú quieras de acuerdo a tu personalidad, pero desde luego te interesa acompasarte con ellas armoniosamente para sacarle el máximo resultado posible. Bueno, dicho esto, me gustaría que avancemos hacia los signos. ¿Qué te parece si hacemos un repaso de todos los signos y a ver qué le espera a cada uno de ellos en cuanto a distintos ámbitos, tanto de energía, quizás de profesional, etcétera, económicos, en fin, qué oportunidades hay para cada uno de estos signos? ¿Te parece? Perfecto. ¿Quieres que hagamos los signos en orden o los organizamos por elementos, que a veces es más fácil organizarlos así? Lo que tú prefieras. Perfecto. Yo prefiero organizarlos por elementos. Perfecto. Porque así encontraremos bastante paralelismos entre los diferentes grupos. Perfecto. Entonces empezaremos con los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, los signos de fuego. Y como el ritmo es más rápido, en principio son bastante favorecidos este 2025, porque entramos en una zona más de fuego y más de aire, y por lo tanto es más individualista. De hecho, Saturno y Neptuno entran en Aries, que esto es, en términos técnicos, significa que se favorece la energía del emprendedor. Y la metáfora esta que he dicho, que es como un crono en marcha, que ahora toca actuar, y entonces ahora paramos y actuamos y paramos, eso es Saturno en Aries. Saturno es el cronos, literalmente, de la astrología, y al estar en Aries es una situación un poco incómoda, porque es como cuando jugamos bajo presión. O sea, te obligan a actuar, te guste o no, como cuando juegas una partida de ajedrez de estas que te ponen tiempo, y entonces puedes estar un poco estresado, pero realmente es mucho mejor actuar y hacerlo mal que no quedarse parado. Entonces, los signos de fuego se ven favorecidos porque están más acostumbrados a actuar que a pararse. Están mucho más acostumbrados a hacer cosas, aunque salgan mal, que no quedarse simplemente a la espera. Entonces, el signo de Aries es el que tiene más nivel de presión. Y luego también tenemos Neptuno en Aries. Neptuno en Aries significa que las fuerzas colectivas ayudan al emprendedor. Neptuno siempre es como el oleaje colectivo. Hasta ahora hemos tenido desde 2011 más o menos Neptuno en Piscis. ¿Esto qué significa? Se ha ayudado mucho a los rezagados. Es como si la energía ha estado ayudando a desfavorecidos, y por eso todos esos términos que se han metido mucho con ingeniería social pero que tienen un sentido astrológico. Vamos a incluir a las frases desfavorecidas, a corregir errores históricos, toda esa narrativa que se ha aprovechado pues mucho el feminismo hegemónico de ahora. Eso va a acabarse ya, porque es como se van a compensar todas las, vamos a
combatir las injusticias, abusos sistémicos que ha habido, y ahora vamos a empezar a premiar a los que realmente asuman riesgos, a los que sean líderes sociales, a los que se atrevan a denunciar pues, lo que esté mal en ese momento. Esa es la energía de apoyo. Neptuno en Aries ayuda especialmente a Aries, ayuda a los emprendedores y a los valientes, y también les obliga a actuar con rigor y con mucha más responsabilidad. Esa es la parte difícil. No basta con simplemente, bueno, haz lo que te dé la gana y ya está. Digo, no, vas a tener que hacerlo y hacerlo bien. Mejor hacer algo y hacerlo mal que no hacer nada. Pero ya que te pones, si lo haces bien, muchísimo mejor. Entonces, la energía de Aries es la más protagonista de todo el año con diferencia. Wow. Y la de Leo y Sagitario, ahora matizamos un poco con ellos, también se sienten más beneficiadas porque no les toca tan directamente. La energía de Leo tiene una pequeña dificultad, y es que aquellos que han estado ostentando, por ejemplo, puestos de poder y de responsabilidad que no estén justificados, lo van a tener un poco más difícil. Por ejemplo, reyes, monarquías, todo esto que viven de parámetros del pasado, como muy parecido a la Revolución Francesa, ¿no? Porque ahora se repiten aspectos similares. Entonces, todos aquellos que viven, pues eso, políticos y demás, que no justifican realmente su sueldo y su desempeño con sus rendimientos, gente que está cobrando muchísimo a lo mejor por hacer un trabajo de poner 4 firmas, estos pueden empezar a caer. ¿Por qué? Porque van a haber otras personas que lo hacen mucho mejor, que trabajan bajo un rendimiento muy superior, y por lo tanto digo, ¿cómo se puede justificar que esta persona siga teniendo estos privilegios que claramente están fuera de lugar? Entonces la energía de Leo se obliga a reinventarse para asegurarse de que no esté viviendo en un lugar por encima de lo que le corresponde. Si está donde le corresponde, no hay problema porque puede crecer muchísimo más. Porque precisamente si hay un mérito que respalda el lugar en el que está, es perfecto. Pero como esté fuera, tipo reyes, monarquías y demás, van a tener bastantes problemas y merecidos. Bueno, su momento. Por supuesto. Y entonces realmente la energía de fuego está bastante favorecida en general, salvo aquellos, incluso por ejemplo en relaciones abusivas y tóxicas, donde uno es claramente el dominante y quiere manipular al otro y creer que yo te salvé la vida hace 20 años y ahora me debes todavía. Digo, a ver, no, esto lo siento, pero esto se tiene que actualizar. Las reglas están actualizadas, entonces ya los privilegios del pasado se acaban. Es como si fuera esta partida un borrón y cuenta nueva, para bien y para mal. Por lo tanto, ahora es como si todos tuviéramos que ganarnos méritos de cero. Si alguien no está cumpliendo con lo que se supone que tiene que hacer, en un trabajo, por ejemplo, no está haciendo, está cobrando muchísimo más que el resto y no está justificando su sueldo, esas personas van a caer muy rápidamente y con mucha violencia, porque habrá otros que sí que van a hacer mérito. Entonces, para Leo es un muy buen año y una buena etapa, especialmente para hacer méritos y para disfrutar de ese camino del héroe, porque todo aquel que quiera hacer el camino del héroe va a tener muchísimas ventajas. O sea, todo aquel que tenga una ilusión, un sueño, la parte de Leo Sagitario, por ejemplo, son signos a los que les gusta apuntar alto, con altas expectativas de lujo, de capacidad, de entusiasmo, de virtuosismo, de excelencia. El que quiera ser excelente en algo va a tenerlo muy fácil, en términos de información, de apoyo, de facilidades vitales. El que quiera apuntar bajo la creencia de, bueno, yo me conformo con esto y con eso tengo suficiente, va a ser arrollado. Entonces, los signos de fuego, lo que tenemos que aprender todos de los 3 signos de fuego es el apuntar alto. Que todos tienen ese parámetro de base. Lo que ocurre, y esa es donde está la parte interesante de la astrología, si bien un Sagitario y un Leo de fondo tienen un ideal muy alto, a veces por creencias, por lo que les ha llegado por contaminación cultural, no se acaban de atrever a ejercer ese ideal que tienen. Piensa que soy demasiado exigente, demasiado severo. No, tienes que jugar con eso. Tienes que apostar por tu ideal y luego ya veremos cómo lo realizas. Pero tiene que ser la fuerza que guíe tu vida. O sea, tiene que ser como que creértelo, realmente. Es que en el fondo se lo cree. El tema es que te has intentado convencer de lo contrario, o te han convencido los demás, o tienes miedo a que, yo que sé, a lo mejor yo me estoy flipando demasiado, a lo mejor estoy siendo desmedido, y por patrones inconscientes la persona acaba poniendo un freno de mano y no está cómodo con ese freno de mano. Digo, bueno, tienes que apuntar muy alto. Entonces, Leo, Sagitario son signos que de base apuntan muy alto, y luego la sociedad les va rebajando las expectativas porque, oye, ya, tranquilo. Digo, no, tranquilo no. Yo quiero apuntar muy alto, y luego, ahí es donde está la parte de Saturno en Aries,
ve haciendo acciones realistas, ve acercándote de una manera ordenada, inteligente, progresiva y gradual hacia la meta, pero el ideal tiene que ser lo más desbocado del mundo, porque es lo único que te va a hacer realmente feliz y satisfecho. Todo lo que sea jugar a rebajarlo de manera artificial te va a bajar la energía muchísimo. Genial, maravilloso. Entonces, estos dos signos, Sagitario y Leo, lo tienen muy fácil para crecer. De hecho, todos lo tienen si tienen esa energía, pero estos especialmente lo tienen muy fácil para crecer siempre que sean capaces de ser fieles a lo que realmente sienten que quieren. Pues es un reto importante para ellos, ¿eh? Seguir también lo que ellos quieran hacer. Atreverse a ser ellos mismos, porque al final las creencias están basadas en miedo y si me estoy flipando y si me estoy sobrepasando, digo, aunque así sea, te motiva mucho más y tu sistema energético funciona mucho mejor si le pones esos ideales, si encaramas tu energía hacia objetivos que sean de muy alto alcance. Podríamos decir que estos 3 signos la van a tener mucho más fácil, tanto a nivel profesional y de reconocimiento. Si son fieles a sí mismos, sí. Va. Porque claro, esa premisa es muy importante. Porque si uno reniega de sí mismo y dices, no, mira, es que yo me conformo, digo, no te conformas. Esto es una falacia que está basada en muchas creencias. Es como decir, mira, tú con lo que ganas, ¿estás bien? Dices, sí, estoy bien. Vale, ahora imagínate que toda la gente a tu alrededor gana 10 veces más que tú. ¿Estarías bien? No. Entonces, si no estás bien, ¿por qué es? Porque te estás comparando inconscientemente con los demás. Entonces, si yo estoy mejor que toda la gente a mi alrededor, incluso por no ofenderles, puede ser que yo me autolimite. Pero entonces, nuestro deseo, nuestro ideal está completamente condicionado por lo social. Entonces, cuando yo estoy apelando al signo solar de fuego, el signo solar de fuego siempre quiere crecer muchísimo, pero a veces se lo niega a sí mismo, pues a lo mejor por evitar problemas sociales, por evitar que te señalen, por evitar externalidades que son reales y que pueden suceder, pero que en el fondo están haciendo que tú no estés contento o cómodo con lo que estás sintiendo. Todos tenemos un poco de eso, pero los signos de fuego mucho más acentuado. Interesante. Pasemos al siguiente, signos de Tierra. Vamos a la tríada de Tierra, que son Tauro, Capricornio y Virgo. Son quizá los que más ajustes mentales van a tener que hacer. Los signos de tierra son signos pragmáticos, son signos que aprenden las reglas de juego, entonces juegan con ellas de una manera muy inteligente. Pero claro, cuando las reglas de juego cambian y cambian muy rápidamente, entonces te das cuenta de que tu bagaje antiguo ya no te sirve. Les va a mover el piso. Exacto, entonces es como el que hace unos años pues iba con su currículum impreso en papel a las empresas para ver si le contrataban, y bueno, pues eso era válido en un momento dado y realmente se premiaba esa iniciativa, pero eso claramente está obsoleto, está desfasado. Pues claro, ahora nosotros jugamos con unas reglas de juego que van a cambiar en términos de mercado, en términos de relaciones, en términos académicos. Muchas veces se pregunta, bueno, ¿cuáles son las profesiones del futuro? Y nadie sabe responderlo porque todo el mundo dice, no, la informática, la no sé qué. Digo, bueno, ya, pero esto va a ir cambiando. Y vamos a tener que estar muy atentos para ver cómo cambian, porque especialmente a partir de junio y de julio es cuando entran las nuevas fichas del juego. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar. Nadie lo tiene con absoluta claridad. Y entonces los signos de tierra suelen ser más lentos a la hora de captar las nuevas reglas de juego. Entonces, son los que van a tener más dificultades, sobre todo al principio. Si se adaptan rápido, si leen bien la situación, van a poder sacarle muy buen partido porque son pragmáticos. Entonces, ¿por qué digo esta acotación? Porque hasta antes de junio va a ser muy complicado averiguar por dónde va a ir el juego. Va a ser muy difícil. Entonces digo, ¿y qué hago? ¿Voy por aquí? ¿Voy por allá? Seguramente a partir de junio saldrán nuevas redes sociales, nuevos mercados, nuevas posibilidades, algo nuevo que nos rompa, especialmente a partir de junio, pero en adelante, o sea, varios meses después seguirá vigente esta energía. Y entonces ahí empezaremos a ver, claro, vale, es por aquí. Pero antes es muy complicado anticiparlo. Al igual cuando por la emergencia en la inteligencia artificial, sabemos que es una variable importante. Entonces todo lo que lo integre, lo incorpore, va a ser clave. Entonces los signos de tierra, especialmente Tauro, es el que lo tiene un poco más complicado, porque es el más lento para adaptarse. Pobres. Claro, Tauro es un signo bastante acomodaticio, cuando alcanza su velocidad de crucero funciona muy bien. Ahora durante unos años se ha acostumbrado a vivir bajo más estrés porque Urano está en Tauro y siempre te ayuda y te empuja a actualizarte, pero cuando cambia Géminis jugamos más rápido todavía. Y cuando jugamos más rápido, Tauro se estresa más. Entonces es el signo que a mi entender lo tiene un poco más complicado y el consejo para Tauro en definitiva sería observa lo que hacen los demás y de todo lo que hacen los demás piensa cómo lo harías tú más fácil que ellos. O sea, en lugar de copiar toda la plantilla de lo que hacen, un Tauro siempre es bueno simplificando procesos. Dices, bueno, este lo hace así, yo le quitaría esto y esto y esto y creo que funcionaría mejor. Perfecto, pues entonces que utilices esa mentalidad más pragmática, más de navaja de Occam, de buscar siempre la solución más sencilla, más fácil, más óptima, más ecológica, para innovar.
Sí, exacto, para innovar, pero no tanto para anticiparse a lo que hay que hacer, sino sí que copie a los demás, pero mejorándolos. Eso sería mi consejo para los Tauro, especialmente para este 2025, porque si intenta ser el visionario, lo tiene bastante complicado. Alguno lo podrá conseguir, pero va a ser la excepción más que la norma. Vale, genial. Vamos al siguiente. Sí, Virgo, por ejemplo, es mucho más adaptativo y por lo tanto es un signo que rápidamente consigue ajustarse a las reglas de juego. Especialmente en junio se puede estresar un poco más con la entrada de Urano en Géminis, porque es cuando llega un flujo de información caótica. Entonces Virgo no soporta el caos. O sea, cuando viene la información, quiere, bueno, pero esto, ¿por qué me lo dices? ¿Para qué me lo dices? ¿Cuál es el objetivo, la motivación? Y nos encontramos con una lluvia de ideas, con una tormenta de ideas brutal en muchas direcciones, y Virgo se obsesiona por querer ordenarlo, por darle un sentido, por darle una coherencia, y como ve que eso no sucede, entonces le recomendamos un poco de paciencia y de espera, y sobre todo que se vaya centrando en lo que le guste, le resuene y lo que le apetezca. En lugar de sentirse abrumado por lo que hacen los demás, que parece que van como frenéticos encontrando su lugar, como si fuera el día de las rebajas en el centro comercial y toda la gente corriendo, digo, bueno, pues no te preocupes, no hace falta que vayas de los primeros, no vas a llegar de los primeros casi seguro, o sea, porque no es tu ritmo, salvo que tengas otros parámetros de carta que así te lo indiquen, sino que ve tranquilo, ve con la calma. Y sobre todo también observa lo que hacen los demás y trata de asistir a los demás, especialmente en términos técnicos. Ayuda a los demás a ordenar aquello que claramente les ves que van frenéticos, que van desbocados, que van perdiendo sentido y el orden. Veo que es un signo que actúa muy bien como complemento de los demás. No es un líder nato, por lo general en términos genéricos, sino que es bien un asesor, un asistente. Son los típicos coaches. Exacto, es un signo que acompaña muy bien a los demás porque es muy observador, es muy meticuloso, puede ver lo que nadie más está viendo y darle un sentido y una respuesta. Entonces, todo aquel que esté en un lugar de asesoramiento, de simplemente de corrección o de servicio de calidad, va a funcionar muy bien en general, pero en particular también este 2025. Maravilloso. Y Capricornio, que es el signo quizá más metódico a la hora de conseguir sus metas, realmente lo tiene relativamente fácil, salvo por la velocidad. O sea, Capricornio primero quiere hacerse un mapa mental de todo, para tener una idea de hacia dónde quiero ir, ponerme todos mis objetivos, mis deadlines, y ahí te vas a dar cuenta de que es un año muy malo para planificar. Es muy difícil porque como las reglas de juego van a ir cambiando y va a ser todo muy rápido, como si estuviéramos jugando a la serie esta del juego del calamar, que te viene una prueba nueva y la siguiente de que irá, no, hasta ¿No que sabes? no lo sabes. Claro. Te lo vamos a poner, te vamos a explicar las reglas y cuando te quedas ya estaremos jugando. Digo, hostias, ¿y cómo puedo preparar? Digo, no puedes prepararla. Y ahí está la parte más complicada de Capricornio. Si bien es un signo que funciona muy bien en términos estratégicos, en términos pragmáticos, en términos de disciplina y de toma de decisiones, nos encontramos que como todo es tan cortoplacista, su capacidad de prever el futuro, de anticiparse y de planificar, se ve muy limitada por las circunstancias. Entonces, le diría a Capricornio, la parte más complicada pero más pragmática sería planifica muy corto plazo. Haz tus pronósticos, tus planificaciones, pero de muy corto plazo, y haz una anticipación muy genérica, muy general de lo que pueden ser los próximos años, pero desde luego no hagas grandes apuestas a largo plazo dando por hecho que tus pronósticos van a funcionar, sino que juega en un entorno muy de corto plazo, semanas, meses como mucho. Y si esta persona se dedica a temas de inversión, ¿qué le recomendarías? Jugar en corto plazo también con tradings y demás. O sea, en lugar de ir a mercados, meter mucho dinero, pues apuestas cortas, cosas que puede hacer compras, ventas de meses y demás. Términos de 3 meses, 2 meses, no hay una apuesta a 10 años, 15 años, salvo que esté muy, muy clara. Pero en términos generales, dudo bastante que haya demasiados mercados que vayan a ser muy poco volátiles, que vayan a ser con unas demandas muy inelásticas, que se diría. Perfecto, genial. ¿Pasamos al siguiente? Vamos al bloque de agua. El bloque de agua también va a estar un poco más estresado, precisamente por esta velocidad. El bloque de agua, digamos que son los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis, y es el bloque introspectivo. Son los signos que tardan más en digerir lo que han vivido, lo que han pasado, lo que han procesado. Y especialmente son signos a los que les puede costar a veces adaptarse a según qué cambios, porque todavía están procesando y digiriendo todo lo que ha pasado. Entonces, claro, como ahora pasamos a reglas de juego muy rápidas, les recomiendo que si tienen que hacer procesos terapéuticos y demás, los hagan antes de llegar a junio, o sea, que lo hagan durante todo este tiempo, y luego que se preparen para un periodo en el que van a tener que ir más hacia adelante. O sea, digo, bueno, pues ahora deja a un lado tus historias, intenta estar más o menos en paz o al día, que no
cargues demasiada mochila, porque a partir de ahí empieza una fase mucho más rápida y luego ya habrá tiempo para pararse más. Es verdad que a partir de julio entra Júpiter en Cáncer. Esto favorece especialmente al signo de Cáncer y esto nos va a traer un movimiento también un poco más tradicional, reaccionario en algunos puntos, donde precisamente algunos van a estar un poco más en contra de esta prisa, de esta hipertecnologización, o sea, tendencia a que todo se vuelva tecnológico, informático, y ese movimiento también va a aglutinar a mucha gente pues que es más naturalista, que quiere estar más en el campo, que aboga más por lo natural. O sea, eso es perfectamente compatible con esta velocidad rítmica. O sea, esta velocidad rítmica no te obliga a convertirte en un ser desalmado, un ser única, exclusivamente intelectual, desconectado del corazón. No, es perfectamente compatible una cosa con la otra. Tú puedes estar en una vida en el campo y ser bastante más rápido simplemente por esta nomenclatura energética, por lo que está pasando. Los fenómenos meteorológicos, pues hay más viento y te obliga a estar más rápido, o hay más lluvia, o hay lo que sea, por lo tanto hay más velocidad incluso aunque estés en el campo. Pues Júpiter en Cáncer favorece y ayuda mucho a los cánceres, especialmente a partir de julio. Especialmente aquellos que quieran emprender, que quieran hacer algo nuevo, incluso algo que tenga un toque añejo, vintage, tradicional. Esos movimientos van a tener mucha fuerza a partir de julio. O sea, ese toque a veces retrofuturista, ¿no? Cuando de repente sacamos unos pantalones de hace 20 años, pero mejorados, con tejidos nuevos, pero con ese diseño añejo. Esto va a ser una consigna y una directriz que se va a extender mucho a partir de julio del año que viene. Entonces, signo de Cáncer, en general, bastante beneficiado, salvo por esa velocidad y por esa frialdad que tiene que haber en muchos momentos de pensar en términos muy empresariales y a veces individualistas. Es decir, que la energía de Aries, Saturno, Neptuno en Aries, a Cáncer no le acaba de gustar el tener que hacerlo individualmente. A veces le gusta pues contar más con un grupo de apoyo, con lo que sea familia, sean amistades o gente cercana, mientras que esta primera parte requiere de un impulso muy individual. Hay una parte que se tiene que hacer solo y luego otra que se extiende al colectivo. Entonces el signo de Cáncer adolece un poco a veces demasiada frialdad, fricción o falta de calidez en relaciones humanas. Bueno, un reto también para ellos. Por supuesto, es un reto. Todos tienen sus retos. Escorpio también tiene uno importante. El signo de Escorpio también es un signo que está acostumbrado a volcar mucha energía en lo que le gusta, en lo que le interesa, entonces fácilmente se vuelca en algo. Pero ¿qué ocurre? Que este año 2025 no va a haber bloques temáticos en los que puedas profundizar demasiado. Al cambiar rápidamente, pues solo me dedico al trading. Digo, no, el trading solo va a ser insuficiente. Solo me dedico a ese tema de finanzas. Digo, insuficiente. Tendrás que abrir más juego. No vas a poder profundizar demasiado en una sola cosa porque incluso esa puede que quede obsoleta. Por lo tanto, los Escorpio, que están cómodos volcándose en una o dos cosas y poniendo muchísima energía, van a tener que diversificar un poco más. Entonces, eso les puede crear una cierta incomodidad y tienen una cierta ventaja, y es que habrá momentos y oleadas colectivas, algunos momentos, porque el nodo norte entra en Piscis, hablaré un poco lo que significa esto, donde sí que habrá una serie de modas, corrientes o fenómenos colectivos en los que se puede profundizar aunque sea unos meses. Entonces uno se puede meter en una pequeña moda, en un grupo social, en una tendencia, y esas tendencias tendrán bastante fuerza y lo único que tendrás que desecharlas relativamente rápido. A lo mejor duran 3, 4, 5 meses, ahora se lleva esto, bueno, pues me meto aquí 5 o 6 meses, pero luego ya se agota, se diluye y se ha acabado. Digo, bueno, es lo que hay. Entonces Escorpio no va a estar cómodo en el sentido de que hay muchos bloques temáticos que van a ir cambiando rápido y este baile y este cambio de canción constante no le acaba de gustar a Escorpio. Y además que somos, porque yo soy Escorpión, muy intensos cuando hacemos las cosas, claro. Claro, la intensidad viene del hecho de volcar mucha energía en algo. Pero claro, si yo ahora mismo te cambio esa intensidad, no, ahora esto hay que dejarlo, te rompo el flujo. Totalmente. La intensidad que te da la potencia, que te da el anclaje, que te da el compromiso, si te lo va quitando, digo, no puedo poner y volcar toda mi fuerza si esto se me acaba enseguida. Entonces tienes que hacerlo mucho más concentrado, en bloques mucho más pequeños, y bueno, pues ese es el día más importante de tu vida. Mete toda la intensidad en bloque pequeño, igual que los Capricornio. Juega en un corto plazo, le puedes meter la misma potencia e implicación, pero sin apegarte y arraigarte tanto, sabiendo que las reglas de juego cambian mucho más deprisa. Vaya cosas que me tengo que apuntar aquí, ¿eh? Cada signo se tiene que adaptar a su manera. Hombre, totalmente. Por ejemplo, Piscis es un signo que ha tenido Saturno y Neptuno, o sea que lo ha tenido un poco difícil estos años. Ahora le viene una época un poquito más fácil en algunos puntos porque el nodo norte entra en Piscis. ¿Eso qué significa? Que el nodo entre en Piscis, esto es para todos, es importante, ¿no?
significa que todo lo que hacemos o todos los negocios importantes, ponernos en términos económicos, tienen que tener un alcance colectivo. Pueden tener un matiz solidario o por lo menos una externalidad positiva para cuanta más gente mejor. O sea, la riqueza solo para mí es insuficiente. En cambio, una riqueza que beneficia mucho al resto, que genera mucha externalidad positiva, es una energía que va a favorecer a mucho más. Es decir, premia el bondadoso, premia el colectivo. Claro, ahora vivimos bajo un régimen que más bien lo que hace a través de los impuestos es quitas a los ricos para dárselo a otros y todo para que manguen políticos. O sea, que realmente no es un régimen justo, aunque se disfraza de solidario. Pero el que sea auténticamente solidario, aunque sea colateralmente, o sea, tú haces algo en términos personales, incluso egoístas, pero crea mucho beneficio social, crea puestos de trabajo, crea riqueza, crea bienestar, eso estará muy, muy beneficiado. Entonces, la energía de Piscis significa, vamos a dar los premios más gordos a los que sean más éticos y a los que creen más beneficio colectivo. Y llegarán de una manera inopinada. O sea, no puedes planificarlo, te llegará de una manera rocambolesca, extraña, a través de carambolas. Entonces, en ese sentido, muy bien. ¿Qué ocurre? Que aquellos que son clases muy pasivas, que están acostumbrados a vivir de ayudas en general, no solo hablo de las ayudas económicas de los gobiernos, de ayudas en general, y que creen que los demás les tienen que ayudar por una especie de mandato divino, eso solo se lo tiene más complicado, porque ahora la energía es rápida y te empuja a actuar. Entonces, aquel que muchas veces está más conectado al arquetipo Piscis, aunque no seas Piscis, pero puedes tener ese arquetipo marcado por otras parámetros de carta, esos son los que lo tienen más complicado. Ahora esta consigna que decimos, bueno, pues fluye con la vida y lo que te venga es insuficiente. Adiós, rogando y con el mazo dando. La energía no fluye sin más. La energía que fluye, las cosas que nos pasan aparentemente sin que nosotros hagamos nada, sí que pasan porque hemos hecho cosas. Lo que pasa es que estamos en sistemas complejos donde las cosas llegan indirectamente y te vienen, podemos llamarle karma, pero al final el karma es una lógica de acción y reacción, pero en términos de sistemas complejos. Entonces, Piscis es el que rige estos sistemas complejos y ahora nos encontramos que es más importante ejercer voluntad, o sea, que tu fuerza de voluntad, que tú te direcciones con intención clara, que no como dejarlo a que mi inconsciente guíe mi vida. Y bueno, yo no quiero pensarlo mucho, que sea lo que Dios quiera, que venga lo que tenga que venir. Ese tiene las de perder. El que gana es el que, teniendo una intención clara, aglutina al resto y tiene en cuenta al resto. Pero el que espere pasivamente que le vengan cosas, le van a llegar los resultados basura, le van a llegar las sobras de la comida. Entonces, eso es un mensaje más para Piscis, de que si Piscis espabila puede ser muy afortunado, porque el nodo norte está en su signo y eso beneficia muchísimo, o sea, esa parte más solidaria de Piscis, pero que sea proactivamente solidaria, que quieras hacer un bien por el mundo y que te comprometas y te responsabilices con ello, que no lo delegues en, bueno, y saldrá lo que tenga que salir, no, saldrá lo que tú quieras que salga, aunque no vayas a controlar todo el proceso, pero que tengas una intención, una visualización bastante clara de lo que quieres conseguir. Palabra clave para Piscis, intención. Correcto, muy bien sintetizado. Y vamos a los signos de aire, que son los signos finales, que realmente son los más beneficiados. Perfecto. Bueno, aquí por favor, todos los signos de aire es su año. Géminis, Acuario y Libra son los que tienen más beneficio porque Plutón entra en signo de aire, bueno, ya está en signo de aire de hecho, pero está justo arrancando y le quedan 20 años allí. Urano entra en Géminis, estará 7 años allí y además Neptuno y Saturno en Aries favorecen también al aire en general. ¿Esto qué significa? Son signos que se relacionan especialmente a nivel mental, a nivel de ideas. Eso significa que la profusión de información que va a desplegarse en los próximos años es gigantesca, algo que ni siquiera podemos ni atisbar. Ya, cuando entró Plutón en Acuario fue cuando empezó a popularizarse la inteligencia artificial, que esto fue pues eso, en 2023, marzo 2023, cuando empieza a popularizarse mucho esta inteligencia artificial, justo cuando entra Plutón en Acuario, y ahora sigue estando en Acuario, evidentemente iba a ser 20 años más. Cuando Urano entró en Acuario fue cuando tuvimos Internet. Cuando Neptuno entró en Acuario también estuvo cuando empezó Internet, empezaron las telecomunicaciones, y ahora que entra Urano en Géminis va a ser parecido. Entonces ahora estamos ante un movimiento energético parecido a lo que fue Internet, y yo especulo que con Urano en Géminis lo que vamos a tener es muchos avances tecnológicos en términos de lo que se puede hacer por la calle, o sea, todo lo que tiene que ver con tecnología de movimiento. O sea, por ejemplo,
algo de traducción simultánea, fenómenos o dispositivos de traducción simultánea para que tú puedas hablar en chino en tiempo real y que alguien te traduzca al español o del español al japonés o lo que sea. Esto creo que se va a implementar rápidamente con la entrada de Urano en Géminis. También modelos de inteligencia artificial aplicados para que veas gente por la calle hablando con la inteligencia artificial, pero a un nivel mucho más elaborado. Ahora tienes la Siri, la Alexia, pero estamos hablando de algo muchísimo más elaborado. Más cosas que no se me ocurren, pero que desde luego tienen que ver con la autonomía y lo que puedes hacer caminando por la calle o en tu vehículo o en el coche. O sea, tecnología para el coche, para la moto, para el patinete o para lo que puedas hacer en las comunicaciones en general. Se me ocurre ahora que salieron unas gafas, ¿no? Bueno, hace poco Sí. que salieron las gafas que mientras caminas te graba todo lo que tú quieras y puedes acceder a todo, a tu propio dispositivo a través de unas gafas mientras caminas por la calle. Ese tipo de facilidades también. Desde luego, pues Tecnología. mucho más elaboradas. Pensemos que con Urano en Aries, que esto fue pues en 2012, bueno, 2010, 2011 fue cuando se popularizó el smartphone. Sí, Entonces, estamos sí. hablando de una tecnología con mucha autonomía. Eso fue Urano en Aries. Urano en Tauro, que ha estado los últimos 7 años, ha sido más el teletrabajo, ¿no? Pues ahora ya tienes tu despacho en casa, tu podcast en casa, o sea, ya puedes ser profesional en un lugar y estanco fijo porque esa tecnología ya empieza a ser asequible. Pues Urano en Géminis volvemos otra vez a la calle. Entonces tiene que ver pues desde coches, motos, vehículos, transportes en general, como telecomunicaciones. Entonces en el mundo de las telecomunicaciones tiene que haber unos avances impresionantes, así como en la profusión de información, que el acceso a la información sea mucho más rápido, y por eso es un match entre Urano y Plutón, uno en Acuario y otro en Géminis, para todo lo que es la inteligencia artificial y su implementación en todas las áreas de vida. Y también eso va a tener otro despliegue en lo espiritual. Es decir, estas combinaciones hacen que nuestro campo mental se ensanche muchísimo. Entonces, en investigación paranormal, esotérica, de salud, de nutrición, de todas las áreas de la vida, el nivel de investigación va a avanzar una barbaridad los próximos años. Eso es lo que puede crear cambios en las reglas de juego. Y espiritualmente, si desarrollamos dones, ahora todo el mundo dice, bueno, alguien es medium de nacimiento, y bueno, pues ¿cuánta gente puede desarrollar esa habilidad? Porque es una habilidad que se desarrolla. No es simplemente un don que alguien nace con eso y ya está. Se puede desarrollar, al igual que la telepatía, al igual que los sueños lúcidos, al igual que muchísimas habilidades que se consideran como algo simplemente paranormal, cuando realmente es de lo más normal del mundo, simplemente que tenemos esos órganos o músculos atrofiados. Como si alguien jamás ha usado sus piernas para caminar y siempre estuviera sentado en el sofá y luego ve a alguien pues jugando un partido de fútbol. Y digo, bueno, pues ¿cómo puedes llegar de un nivel a otro? Pues con entrenamiento, con movimiento. Pues básicamente los signos de Aries son los más beneficiados porque hay una sobreestimulación del campo mental del individuo. Especialmente Géminis es quizá el más beneficiado de todos porque es un signo que se va a divertir mucho, es un signo que habitualmente se aburre cuando las cosas no suceden como les gusta y que necesitan de una estimulación permanente. Y la cantidad de estímulos nuevos que van a llegar va a ser apabullante. Entonces el signo de Géminis es el que más se va a renovar de todos, va a cambiar sus planteamientos y objetivos vitales, porque si tiene su tope mental aquí, pues este tope va a empezar a escalar hacia dimensiones que ahora mismo ni siquiera es capaz de atisbar y concebir. Entonces el signo más agraciado y beneficiado siempre que asuma, como decíamos, este cambio de planteamiento vital, que no se quede simplemente como que ya lo sabe todo, porque a veces puede ser como muy resabido creyendo que ya lo sabe. Digo, bueno, pero es que hay información que obviamente desconoces y que puede cambiar tu planteamiento. Un poco, algo que nos sirve un poco a todos con Urano en Géminis es, seguramente el libro que más te guste en este mundo aún no lo has leído. Y seguramente ya está escrito, pero por desconocimiento no has llegado a él. Lo mismo vale para la mejor película, la mejor canción. Pues Urano en Géminis va a acercarnos hacia cosas, hacia conocimientos que nos resuenan muchísimo, pero que no hemos llegado a ello por simple ignorancia. Entonces, por eso nos va a volver a todos más inteligentes. Nos va a permitir acceder a información que, por supuesto, está en alto nivel de resonancia con nosotros, pero que no hemos llegado todavía a ellos. Entonces, el entramado, las carambolas, van a hacer que lleguemos a eso todo mucho más fácil. Por eso hay un cambio de paradigma. Cualquiera va a llegar a dar con la respuesta a aquello que sea que esté buscando. Entonces, eso le obliga a plantearse nuevas preguntas. Coño, acabo de responder una duda milenaria que tenía. ¿Y ahora qué? Pues otra. Y empiezo a escalar y empiezo a construir otro camino. Entonces es un camino maravilloso para los signos de Aries, pero para Géminis en particular. Interesantísimo. Libra tiene un punto más de dificultad porque al estar opuesto a Aries, eso significa que especialmente las relaciones más cercanas, como tienen que actualizarse por la nueva información, obligan a reparametrizar todos los contratos que uno tiene con el resto de personas, sea pareja, sea relaciones en general. Entonces, Libra es un signo que funciona muy bien en cooperativo, pero más bien de uno a uno.
Y claro, las reglas de juego si van cambiando significa que, bueno, nosotros habíamos hablado del mundo, de nuestra vida hasta este punto y ya nos encontramos con un escenario nuevo. Tendremos que volver a hablarlo todo, tendremos que volver a actualizar nuestros contratos, nuestros parámetros, y eso es básicamente lo que va a pasar para Libra. En principio, como es un signo bastante dialogante, no debería ser demasiado complicado, pero si por lo que sea tiene miedos, tiene trabas, tiene prejuicios, puede sentirse un poco estresado o atascado en las primeras fases, especialmente cuando Saturno y Neptuno entren en Aries, que va a ser más o menos por abril, mayo de 2025, que ahí hay cambio también importante en las reglas de juego. Pero en general, es un año bastante bueno para Libra por toda esa información que llega, por en general nuevos cambios en las relaciones sociales, o sea, llega mucha más gente interesante, gente que tiene conversaciones que se ajustan más a lo que tú quieres, a tu propia sensibilidad, y por lo tanto eso aplicable para todos en general, pero para los signos de aire más en particular. Que al final, si uno lo piensa, lo mejor para todos es que todo el mundo se rodee de gente que es más afín. A veces estás con gente por lealtad perruna a personas que las quieres pero que no tenemos mucho en común a nivel de conversación, y luego gente que podría ser más interesante no está en tu vida precisamente porque también está atascada en lugares en los que está más por fidelidad que por verdadero interés o por un beneficio mutuo. Pues entonces eso va a ser un baile importante en cuanto a amistades, parejas y contactos en general, para que todo el mundo acabe juntándose con la gente más afín. ¿Será que esto también es un año interesante para empezar a depurar lo que no te sirve? Eso, desde luego, en términos sobre todo de relaciones personales y conocimientos. Para que al final, oye, lo interesante es cuando mucha gente llega a una mala conclusión, que es decir, me estoy volviendo asocial. Digo, no, simplemente no estás teniendo conversaciones interesantes con la gente con la que tiendes a relacionarte. Y al final te relacionas mejor con un libro porque consideras que el autor te está aportando una conversación, una reflexión más interesante que tus amistades. Pero realmente si conectaras con personas con las que sí que tienes afinidad, no llegarías a esa conclusión. Entonces no es un tema de asocialidad o que me estoy volviendo medio ermitaño, no, es simplemente que tienes que cambiar de amistades y de contactos. Esto para todos los signos. Para todos, pero eso es más acusado en los signos de aire. Vale, entonces también lo que nos traen los signos de aire es precisamente es un regalito o una actualización de consigna para todos. Vale. Y acabamos en Acuario, que es el signo que tiene a Plutón durante los próximos años y por lo tanto es el que tiene más tensión, presión y responsabilidad. Es el que le toca la etapa más dura, pero también la que tiene más potencial de crecimiento. Entonces ahora toca hacer un cambio mundial. Y Acuario es el signo que como sueño, que como principio utópico arquetípico es mis acciones tienen que influir en el colectivo, tienen que influir en la humanidad. Y por lo tanto es la hora de la verdad para Acuario, la hora de verdadero compromiso. No todos influimos en la sociedad de la misma manera. No, a todos nos interesa lo mismo. Hay quien quiere entrar en la educación y quiere entrar desde un lugar muy concreto. Quiero que el niño sea más libre para escoger entre cosas. Perfecto. Yo quiero que a los niños les enseñemos esto y lo otro. O no debería presionárseles para cuál. Perfecto. No, yo quiero influir en el paradigma económico que es súper injusto. Muy bien. Yo en la salud, yo en la alimentación, yo en el veganismo, yo en el maltrato animal, pues quiero que eso se persiga y que los tratemos como igual. Cada uno en lo que quiera. Uno en la tecnología, en la ciencia, en la espiritualidad. Acuario es el momento de que se comprometa con sus ideales y que empiece a llevarlos de verdad. Se acabó la hora de los ensayos, la hora de los experimentos, la hora de las pruebas. Ahora es el momento, 20 años por delante, para hacer un cambio de realidad. Para que si uno piensa, yo es que llevaría mejor este mundo, esta sociedad, perfecto, pues empecemos a implementarlo. Ahora es cuando toca hacer un cambio social absoluto, rotundo y radical de principio a fin. Precisamente porque las medidas tecnológicas espirituales favorecen que la información fluya entre personas de diferentes países a una velocidad mucho más rápida, con lo cual ya no hay esas trabas burocrático-comunicativas para llegar a otros para divulgar y difundir ideas. El que tenga una buena idea, que empiece a aplicarla, que empiece a implementarla y que no solo simplemente la diga en su cabeza, yo haría esto, digo, pues gana el poder para poder implementarlo. O sea, si alguien tiene, por ejemplo, un modelo social muy bueno, digo, no tengo poder para implementarlo, digo, pues gánatelo. Porque si realmente tienes una gran capacidad política, o sea, si tienes un sistema que es sabio, ese sistema aplícalo a pequeña escala, monta una empresa, monta una familia, monta un grupo de amigos, porque si eso funciona bien en la pequeña escala, funcionará bien en la gran escala. Y si no funciona bien en la pequeña escala, tampoco funcionará en la grande. Entonces, si tú crees que tienes un modelo social, de política, de sociedad, de cómo funciona mejor, empieza a utilizarlo, empieza a plantearlo, y si funciona muy bien y realmente consigo grupos de amigos, grupos de personas, grupos de familia, grupo de pareja, grupo de lo que sea, que funciona muy bien,
te convertirás en un líder mundial. Y conseguirás que eso se aplique. Y si no, sigue investigando, sigue depurando, sigue conociendo a la humanidad, sigue conociendo a las personas, porque verás que es muy complicado influir en sociedad y hacerlo adecuadamente. Entonces es el gran reto para Acuario, para influir en sociedad, vale también para todos, pero especialmente para Acuario, para decir, si queremos un mundo mejor, empecemos a practicarlo y a aplicarlo en nuestra pequeña escala para demostrar que eso funciona y ganemos el poder para poder ejecutarlo a gran escala. Con todo lo que te he escuchado de todos estos signos, como que siento que si hay algo que se pueda resumir, ¿no?, de todo esto, es creatividad, innovación, y si tú has estado pensando en una idea durante mucho tiempo, como que es hora de actuar, de hacerlo, de llevarlo a cabo. Por supuesto, es el momento de que uno convierta o vea hacia afuera aquello que tiene dentro. Normalmente cuando una persona está perdida en la vida o está enfadada, lo que está haciendo es buscándose a sí misma. Cuando uno está enfadado, normalmente está observando a los demás con una mirada muy crítica, realmente se está buscando a sí mismo y dice, no, yo siento que esta persona lo hace mal, pero acaba la frase, es porque yo lo haría mejor. Perfecto, te lo compro, hazlo. La cuestión es, si yo siento que podría hacerlo mejor que ellos, debería estar haciéndolo mejor que ellos. Y debería hacer algo para demostrárselo. Incluso aunque sea lo más egoico del mundo, digo, pues hazlo, utiliza esa energía propulsora. Es perfectamente válida como empujón. Entonces la creatividad es, si yo no encuentro afuera nada con lo que realmente me identifique, seguramente con lo que me podré identificar será con un producto genuinamente mío. Si lo he hecho, yo no me voy a identificar con algo que es genuinamente mío. Ahora, con lo que haga el otro, sí, me puedo identificar en un 80%, en un 90%, en un 30%, pero si es mío, genuino, y yo he investigado lo suficiente, lo que yo tengo dentro y lo he plasmado hacia afuera, ser creativo es eso, entonces seguramente tendré mi obra ahí fuera, tendré un alto nivel de resonancia con ella, un alto nivel de motivación para seguir haciéndola, mejorándola, tener mi criatura real para poder tener aquí mi legado hacia el mundo, y sobre eso voy a construir una vida. Y voy a construir un mundo mejor porque yo tengo una obra genuina. Realmente los demás la van a valorar porque es buena, porque es auténtica, y eso resuena. Cuando alguien hace algo y realmente se nota que lo está disfrutando, que es profundo, que es genuino, el otro lo reconoce porque, aunque digo, yo lo haría diferente, pero me gusta verte cómo lo haces, me inspira, me gusta, porque sí que hay una parte que es igual, y es esa autenticidad. Esa autenticidad todos la tenemos y la reconocemos. Digo, aunque yo la haría diferente, pero veo tu autenticidad, me remite a la mía y por lo tanto me motiva y me propulsa. ¿Tú crees que ahora mismo como que se mueve la energía precisamente de la autenticidad? Es decir, porque yo solamente me pongo a ver, ¿no?, cosas que veo en internet, un podcast, lo que sea, ¿no? Y no sé si es por esa intuición que me lleva como a conectar, es que yo siento autenticidad de parte de esa persona o no siento autenticidad de parte de esa persona, y me flipa porque hace tiempo yo o al menos no era consciente de eso que ahora me pueda transmitir a través de una plataforma, a través de una pantalla. Eso sucede, eso está sucediendo, es como la energía que se mueve ahora. Sucede y tiene una explicación bastante lógica, que es el hecho de que hay una expansión, en ese caso de gente que sale, de gente que habla, te obliga a diferenciarles mucho más. Cuando hace 30 años tú veías la televisión, había 4 presentadores y eran los que había. Entonces ya volcabas todas tus proyecciones sobre cualquiera que hubiera, porque había muy pocos. Al haber tantísimos, un criterio de diferenciación es el nivel de coherencia que hay en el mensaje. Entonces vas a matizar y vas a ser mucho más fino a la hora de captar lo que hay. Claro, cuando tú escuchas a alguien que claramente está repitiendo consignas que ha escuchado, dices, a ver, eso lo he leído yo, estás diciendo con las mismas palabras más o menos, no me estás aportando nada, ni siquiera tu propia experiencia. Ahora, alguien que sí ha leído lo mismo que tú, lo ha deglutido, lo ha procesado y además le agrega su experiencia personal, eso sí que me está aportando algo. Entonces, el criterio de detectar la autenticidad es ver que alguien no solo conoce el camino, sino que además ha recorrido su propio camino. Digo, sí, yo me he visto a mí mismo, he visto mis sombras, mis luces, y estoy en camino, estoy avanzando, estoy jugando, o sea, estoy en medio del camino. Reconoces esa luz de alguien que realmente está disfrutando o por lo menos lo está intentando, está yendo en esa dirección. Entonces la autenticidad es el resultado también de ir depurando el nivel de fenómenos y de ejemplos que tenemos en el mundo, de buenos y malos ejemplos, para poder detectar a los buenos e identificarlos. El otro día hablaba con un profesional acerca de políticos, que destacan en el mundo, y hablábamos de que ahora mismo los líderes que más
difusión están teniendo son los líderes que transmiten precisamente autenticidad. Es así, estamos abiertos ahora también a ese tipo de realidad, de ver más allá de la manipulación y ver en esencia lo que transmite la persona. Claro, hay que pensar que si la información está tan al alcance de todos, o sea, puedes llegar con un par de clics a cualquier tipo de información, que un personaje simplemente me dé información es insuficiente. Un profesor, por ejemplo, que simplemente transmite lo que dice el libro es insuficiente. Cuando hablamos de autenticidad, estamos hablando de que la personalidad aporte un extra. De ingenio, de valentía, de coraje, de riesgo, de posicionamiento dicotómico, ¿no? Que confronte a algo que le parezca que denuncie. O sea, alguien que está haciendo algo que vaya más allá de lo que ya podría hacer yo. Porque si lo que alguien está diciendo es algo que me va a decir la inteligencia artificial en un par de clics, entonces, ¿para qué te quiero yo a ti? ¿Cómo justificas un papel de divulgador si no estás aportando algo más, aunque sea donde te posicionas en algo que sea complicado? Por ejemplo, la inteligencia artificial es completamente neutra en la mayoría de temas políticos e ideológicos, intenta ser equidistante, intenta ser cordial. En cambio, una persona que se posiciona mucho ya está polarizando y eso tiene más valor que no una equidistancia absoluta. La equidistancia está bien en términos de filosofía, de intelectualidad, o sea, de respeto, de conocimiento, de cordialidad para los demás, pero al final queremos personas auténticas que también expresen sus preferencias y que lo expresen contra viento y marea, porque eso es lo que transmite energía. Entonces, claro, un líder político tiene que representar a unas personas. Si una persona que está en un liderazgo político, ya no solo de lo que conocemos de la política, un líder empresarial, un líder de opinión, es alguien que sobre todo la fuerza está en representar a una opinión que está minoritariamente representada. Esa es la base de un líder. Porque representar a lo que ya el sistema está mayoritariamente hablando no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Si todo el mundo, todas las instituciones dicen esto, yo ser un divulgador de algo que ya está refrendado y respaldado por todos no aporta nada en términos de riesgo ni tampoco en términos técnicos e intelectuales. Ya lo puedo leer en cualquier parte. Entonces, un líder que es capaz de representar a una minoría que está claramente diezmada y sojuzgada por un sistema, eso es lo que tiene una potencia y tiene un poder. Por eso a veces el discurso políticamente incorrecto llama más. No, es el discurso que representa a la minoría pensante que se ve muchas veces sometida por una mayoría no pensante o adoctrinada o radical. Entonces siempre un líder va a ser alguien que representa a los que están pensando, a los que están razonando y que no se sienten representados por a veces el ruido de algunos que simplemente dicen tonterías o que repiten consignas altisonantes que realmente nadie ha siquiera procesado 2 minutos. Uh-huh. ¿La energía del 2025 va a premiar la individualidad o va a premiar lo colectivo? Las dos cosas, pero en diferente orden. Primero al individuo que emprende y que lo que emprende lo lleva al colectivo. Entonces, primero el individuo tiene que ser un ejemplo. O sea, primero hazlo en tu pequeña escala, hazlo en tu casa y hazlo bien. Y luego lo muestras al colectivo. Entonces, primero empezamos desde lo individual clarísimamente. Esta energía de Aries te dice, tienes que ensayarlo en casa. Muchas veces, y esto sucede mucho, yo que participo con mucha gente que está en colectivos y demás, es que la gente va al colectivo y no nos organizamos y tal. Digo, a ver, porque así no funciona. Tú no puedes ir al colectivo y esperar que allí surjan ideas y ya está. No, uno va al colectivo con una idea clarísima, que ya está ejecutando, que ya está en marcha y seduces al resto para que vayan. No vas a pedir ayuda. Básicamente son ellos los que se te acoplan, seducidos y enamorados por el empuje, la potencia e ilusión que tú le estás poniendo. No tienes que ir a pedirles ayuda como si fuera un favor y fuera una responsabilidad, porque ellos van a buscar una excusa de no tengo tiempo, no tengo ganas. Digo, no me estás seduciendo. Cuando uno tiene un buen proyecto, son los demás los que se te copian, se te acoplan, se te quieren copiar allá, se te quieren meter, porque ven que hay éxito, que hay fuerza y tú ya la estás emprendiendo. Entonces el colectivo es el resultado de una individualidad bien engrasada, no al revés. Yo no voy al colectivo a ver si saco algo. Eso no funciona jamás. Por eso la mayoría de las dinámicas de grupo caen en desastre, porque no hay la fuerza individual, no está bien engrasada. Entonces si los individuos van allí pasivos o simplemente esperando que los demás les tengan que hacer caso, o sea, en una posición demandante buscando ayuda, como una mendicidad social, esto es lo que más castigado va a estar. El que viene al colectivo tiene que ver arrasando
y llevando una propuesta tan fuerte que los demás se la quieren llevar a cabo por motivos egoístas. ¿Qué tipo de comunicación va a primar más en el 2025? Una comunicación más, como decíamos, ¿no? Quizás más fuerte, más diferente, un tipo de comunicación más de unificación. ¿Qué comunicación va a primar? Disruptiva, informal, poco académica, más basada en el carisma que en el rigor técnico. O sea, por eso más el liderazgo, que tiene un cariz emocional, ingenioso, con sentido del humor, con capacidad de impacto, más que rigurosa, más que técnica, más que académica. Por eso digo que el mundo académico es el que tiene más dificultad, porque el mundo académico es extremadamente lento y además está muy viciado y muy politizado. Entonces digo, sí, nosotros vamos a llegar a una conclusión que está súper probadísima, ese estudio no se lo va a leer prácticamente nadie, salvo los 4 eruditos, y se van a quejar de que es que la gente no lee. ¿Cómo van a leer si es aburridísimo? Está en un lenguaje con una jerga súper técnica. Entonces eso es lo que va a caer más. Digo, ahora está súper bien, pero si no se lo lee nadie como una tesis doctoral, entonces ¿para qué lo quieres? Por eso hay una parte, un riesgo de la superficialidad, de decirlo, bueno, el que sea ingenioso y divertido, aunque superficial, va a llegar más que aquel que sea profundo y dramático si es lento y es aburrido. Un poco como el mecanismo de TikTok, ¿no? O de redes sociales similares, y seguramente saldrán nuevas y muy poderosas a partir de junio, julio de este año en adelante. Súper bien. Es que me flipa todo eso que me estás comentando. De aquí yo podría preguntarte muchísimas cosas de verdad y creo que hasta me estoy saliendo un poco del guión, así que... Venga, pues genial, porque es lo que marca también la energía. Claro, del 2025. totalmente. Si pudiéramos resumir, que ya hemos hecho un viaje, ¿no? Por todos los signos, ¿cuáles dirías que van a tener la energía mucho más facilitadora para el éxito profesional? Los de aire y los de fuego en general. Perfecto. O sea, los masculinos. Porque estamos viendo que cambian los planetas lentos, que son los que marcan los ciclos más largos, a signos masculinos. Entonces, claro, los masculinos al final son emprendedores, de más movimiento, de más riesgo, son los que tienen más facilidad. Y los femeninos, si están más acostumbrados a ir a rebufo, pues van más tarde. Entonces, si vas un poco más tarde, pues te das cuenta de que, wow, llego tarde al mejor negocio. Ya, hostias, esto se lleva mucho ahora. Ya los pioneros se están ganando. Ya se han comido medio mercado y tú ya vas un poco por detrás. Entonces, claro, los que sean más rápidos a la hora de tomar lugar lo tienen mucho mejor. Por eso al final aplica a todos en el sentido de que todos tenemos una parte masculina y femenina en carta. Entonces depende de si nos identificamos más con la parte femenina, lo vamos a tener un poco más difícil. Entonces apelar sobre todo a la parte más masculina de nuestra carta es la que tiene que guiar. Entonces la masculina es la que guía y la femenina la que equilibra. Entonces yo empiezo con la masculina, doy el primer paso y con la femenina refino, ajusto, depuro, intento que todo eso se refine mucho más. Y en términos del amor, ¿qué diríamos? Y de las relaciones, ¿quiénes lo van a tener más fácil? Para empezar, hay facilidad de que haya bastantes cambios de pareja, por lo que decíamos, si la energía es más masculina, es como el punto de fidelidad, de lealtad, está un poco más en riesgo, pero también, si se mira en términos más positivos, es para que cada uno encuentre a alguien más compatible, pues puede ser que si hay relaciones que realmente no están funcionando bien y están encajando de cualquier manera, eso se rompa porque uno decide que se da cuenta de que, mira, esto no está funcionando, pues mejor lo dejamos y ya está. Pues va a haber como más cambios. Realmente es una buena etapa para el ligoteo, es decir, que realmente casi todos los signos van a tener bastantes ventajas porque hay una serie de expectaciones que son buenas para todos en general. O sea, esto es, digamos, bueno prácticamente para todos. Quizá los que pueden estar más beneficiados, yo creo que van a ser Capricornio, el que más especialmente afectó a final de años. Sagitario y Capricornio son quizá los mejores. Primera mitad de año, primero Sagitario, segunda mitad de año Capricornio, el que más. Los signos de agua bastante bien en términos afectivos, seguro la segunda mitad del año, por la entrada de Júpiter en Cáncer les favorece bastante. Es que en general todos, o sea, son buenos años en general para casi todas las cosas, pero especialmente para la afectiva, especialmente en términos de pasión y de afinidad. Muy bien, pues prepararse para el 2025, que se vienen cosas interesantes, porque y esto me gusta mucho de esta conversación, porque hace mucho se escuchaba, ¿no? Que desde la parte más negativa, ¿no? Sobre los cambios, sobre crisis y tal, y ahora realmente estamos entrando en una etapa de muchas más oportunidades que antes. Es que en términos, si vamos a lo más clásico de la astrología, tenemos de las expectaciones más armoniosas que hay en todo el siglo.
Entonces, claro, a todo se le puede sacar la parte negativa. Digo, a cualquier cosa podemos decir, mira, esto realmente para algunas partes de la sociedad es más complicado, pero realmente es la parte más irresponsable de la sociedad la que lo va a tener más difícil. O sea, va a ser difícil para el más irresponsable, para el que peor se adapte a unos cambios, pero las oportunidades de mejora, de riqueza, de bienestar para la parte responsable son enormes. O sea, no hay autopista de luz más poderosa, más potente que la de 2025 en general. Entonces, el que quiera enfatizar en lo negativo, peor para él. Porque realmente va a ver como muchos prosperan y va a estar mirando pues con envidia, con resentimiento y con desgana cuando realmente hay muchas ventajas. O el que quiera estar en un discurso victimista no va a obtener ninguna ventaja de eso. O sea, si el victimismo hiciera que incrementas tu rendimiento, tu suerte, digo, pero es que es al revés. Entonces, claro, lo que llamamos crecimiento personal, que es una actitud inteligente, y también la parte espiritual, saber utilizar, como decíamos al principio, la energía sutil a tu favor, es un elemento básico para empezar a prosperar. Porque si bien no es condición sine qua non, uno puede prosperar sin jugar con todo esto, hacerlo y hacerlo adecuadamente, hacerlo de la manera más apropiada en términos técnicos, te da una ventaja competitiva tan exagerada que el que no lo use, peor para él. Porque es que, insisto, el nivel de armonía que hay el año que viene es altísimo. Claro que puede haber conflictos porque siempre los hay, pero tienen que ser mínimos y no van a escalar demasiado. Ese es el punto importante. Puede que haya en un momento dado, por ejemplo, revueltas más desde de la política más de izquierdas, de tipo más socialista, comunista en algún país, pero casi seguro que se van a diluir y van a fracasar. O sea, hay un caldo de cultivo energético para eso, o sea, porque en principio van a tener más hegemonía los bloques liberales en lo económico, o sea, lo que tradicionalmente asignamos a la derecha, más revuelta en la izquierda, pero bastante diluido, con poca fuerza. A lo mejor lo vemos en un país, sí, no sé qué, no sé cuántos, y luego vemos que dura poco, que no acaba de cuajar, que no acaba de funcionar. Realmente es un periodo de expansión económica bastante fuerte, especialmente para aquel que emprende, menos para aquel que depende demasiado de los demás. Ahí precisamente quería entrar contigo y es en términos económicos, qué transformación se avecina y cuál va a ser el nuevo movimiento en cuanto al dinero con todos estos cambios. Sobre todo va a haber en la parte más consciente de la sociedad, la parte más inteligente, un cambio importante de paradigma, de creencias respecto a la riqueza y la prosperidad. Ahora mismo, cualquier persona, casi en nuestra sociedad occidental, que dijera en voz alta quiero ser rica, se va a llevar miradas asesinas de todo su entorno. Y claro, uno lo piensa y digo, pero ¿cómo puede ser que decir que quiero riqueza sea mal visto? O sea, esto es que culturalmente hemos fracasado como sociedad si realmente la riqueza está asociada de manera connatural a humillación, a injusticia, a psicopatía, a rasgos negativos, como si la riqueza que tiene uno fuera a costa de otros. Si yo soy próspero y soy rico, es porque le estoy quitando dinero a los demás, porque no soy solidario con los que no tienen, como si esos que no tienen fueran incapaces también de ganárselo. O sea, estoy en el fondo minusvalorando a los demás y pensando que los que no lo tienen son incapaces de ganarlo. Y claro, eso es lo que al final está como trasfondo en nuestro sistema de creencias, pensar cuando, por ejemplo, a alguien no se le quiere cobrar pensando, es que pobrecito, claro, en el fondo te estoy diciendo, tú no tienes capacidad para pagarme ni para ganártelo ni nada, o sea, te estoy devaluando realmente. Pero parece que no, que es al revés, que en el fondo soy siendo solidario, soy siendo bueno contigo. Entonces estamos en un paradigma económico que está basado en la carencia, está basado en la pobreza y considerado como la pobreza como algo bueno y digno y la riqueza como algo malo. Eso es lo que va a ir cambiando. Para que haya más riqueza social, y como hemos dicho, esa metáfora de la edad de la Revolución Francesa, para que la burguesía vaya creciendo, es necesario que especialmente la gente con ética, la gente con espiritualidad, empiece a ganar más dinero, empiece a generar más riqueza, empiece a darse cuenta de que eso no es malo y que no es voy a ganar yo y tú vas a perder, no, vamos a ganar todos. Vamos a ganar cuantos más mejor y no es incompatible. ¿De quién queremos ganar más? No que mi compañero de abajo, sino de la gente que está mandando y está manipulando el mundo. Para poder igualarnos tenemos que ser un lobby de poder. Que la gente consciente, la gente con ética tenga más dinero. No puede ser que la gente que maneje más dinero en el mundo sea gente sin ética y sin escrúpulos. Porque entonces se han comido todo el relato del poder, todo lo que es poder y riqueza. Imagínate que alguien dice, yo quiero tener poder. Y suena mal. Yo soy una persona ambiciosa, suena mal. Digo, ¿por qué debería sonar mal? Y es una invitación también para como replantear también el término que tenemos con relación a la riqueza, con relación al dinero y ver también que tú
no, es que aquí me viene como este mensaje, ¿no? No verlo como separado a ti o lejano a ti, sino más bien como accesible a ti. Por eso es que estas temáticas de manifestación, de dinero, de abundancia, quizás ahora mismo están calando más, ¿no? En esta época, me imagino. Por supuesto, porque nos damos cuenta de que nos han educado en un sistema como que la economía es algo que se basa únicamente en cuestiones externas y exógenas en el mercado, si hay crisis, si no hay crisis, si la cosa va bien, si la cosa va mal. Es quitar, excluir al individuo de la ecuación como si nosotros estuviéramos ya prácticamente determinados o condenados por nuestros entramados. Naces en una familia rica, por lo tanto, evidentemente vas a tener dinero, naces en una familia pobre, estás condenado. Y esto, si bien evidentemente que las condiciones de partida van a influir de una manera importante, no excluye que una persona que nace en una situación de carencia pueda crear una grandísima prosperidad. Entonces la cuestión es, ¿por qué no se le enseña a la persona que nace en una posición de carencia a crear esa prosperidad, a generarla? Parece que es un insulto siquiera plantearle que tiene esa posibilidad. Ya no solo al rico que siga manteniendo esa riqueza, no, a la persona que nace en la situación más complicada de este mundo. ¿Se le puede enseñar a manifestar, a que genere riqueza? Claro, la riqueza no empieza en el dinero, la riqueza empieza en las relaciones, empieza la riqueza que tienes en cuanto a tus amistades. Ser una persona abundante y próspera lo es en cosas que están en tu control. Si yo, por ejemplo, tengo muy buenas amistades, muy buenas relaciones, esas son de mucha calidad porque la voy cultivando, yo ya tengo una riqueza. Esa riqueza luego se va a transmitir a la hora de hacer cualquier tipo de producto o servicio. Si yo estoy mucho más contento, ya solo por la experiencia de estar con alguien que está contento, tú te llevas un plus. Ese plus, por supuesto, que va a traer ventas. Va a hacer que tú vendas más, que obtengas mejores ingresos y que la gente disfrute comprando contigo. Entonces, la parte económica en términos de dinero es el resultado de un entramado energético. Si yo, como decíamos, voy pidiendo, estoy enfadado con el mundo porque pienso que yo he nacido en situaciones injustas, situaciones de carencia y que por lo tanto el universo me debe, yo en las relaciones sociales ya entro en demanda. Entro enfadado. Y claro, si yo entro enfadado, hablo contigo, no te conozco de nada y parece que te estoy culpando de todos los males que yo tengo en mi vida. Y digo, ¿y por qué se lo tengo que cargar a cada persona que acabo de conocer? Entonces esa persona, lejos de atraer riqueza, la está repeliendo porque está creando una situación muy tensa y muy incómoda. Imagínate que tú le regalas algo a alguien y esa persona está exultante con lo que le has regalado, con cualquier tontería, y está súper alegre y súper feliz. Tu tendencia va a ser a querer regalarle más una y otra vez porque notas esa receptividad, notas ese flujo energético de abundancia que hay en sí. Y digo, es que el próximo día te voy a traer algo solo por la risa que me has regalado. Me apetece. Alguien, sin embargo, que te mira con desdén, con asco, como diciendo, tendría que haberme dado más, es que esto no me gusta, no te voy a regalar nada nunca más. La riqueza es un tema energético, es un tema psicológico, es un tema de muchas aristas, pero no se nos enseña jamás que también lo psicológico, que el individuo también influye. No excluimos la parte socioeconómica, la parte externa, la parte que viene por la macroeconomía estructural, pero enfatizamos en la otra porque la podemos controlar mucho más. Yo no puedo cambiar todo el sistema político, financiero, usurero que hay en el mundo y menos de manera directa. A lo mejor colateralmente puedo influir sobre él, pero será algo más lento. Pero empecemos por la microeconomía a escala y ahí enfaticemos y crezcamos todo lo que podamos porque redunda en beneficio de todos los demás. ¿Este 2025 se avecina alguna crisis importante a nivel mundial? No, rotundamente no. No. No hay aspectos que puedan, y aspectos me refiero a configuraciones astrológicas lo suficientemente significativas para poder hablar de una crisis en términos globales, más allá de las que ya hay y de querer enfatizar en aspectos negativos que siempre ha habido, pero nada, por lo menos, ni dramático ni significativo. Ni en el 25, ni en el 26, ni en el 27, ni en el 28, ni en el 29. Si acaso en el 28 un poquito más, podría haber alguna que confluya con aspectos más armoniosos, pero desde luego ni en el 25, ni en el 26, ni en el 27 hay nada que se pueda llamar una crisis en términos globales. Como mucho, insisto, dificultades colectivas que ponen en énfasis que la gente más irresponsable y más incompetente lo puede pasar mal. Y también puede haber, pues sí, accidentes, puede haber evidentemente cosas que pasan siempre, pero nada a nivel colectivo que sea equiparable a lo de 2020 o similares. Vale. Tranquilizador el mensaje, ¿eh? Una cosa que me gustaría pues aclarar, ya que han pasado diferentes catástrofes climáticos hace un tiempo atrás. Aquí en España, hace un par de meses atrás, sucedió lo de la Dana de Valencia. En Estados Unidos el huracán Helen, si no estoy mal.
¿Se puede predecir cambios climáticos importantes para los próximos años? Cuando hay situaciones climáticas extremas o atentados o lo que fuera, o sea, eventos violentos, sí que se pueden predecir. Son algunos alineamientos especialmente significativos donde Marte está involucrado como arquetipo, Marte con Plutón, Marte con Urano, Marte con Júpiter. Prácticamente hay todos los años. Entonces, en ese sentido, no va a haber ningún año exento de esas posibilidades, porque Marte cada 2 años da un ciclo completo y por lo tanto hace, digamos que las campanas tañen varios momentos que son tensos y violentos absolutamente todos los años, y cada 2 años pasa un ciclo completo. Entonces no hay año en este mundo que no tenga esos riesgos de accidentes o de desastres climáticos, que para mí la mayoría son provocados, pero independientemente de esa cuestión, que haya un clima exagerado, eso va a pasar siempre, mal que nos pese. Perfecto. Genial. Ya para prepararnos de cara al 2025, ¿cómo nos aconsejarías que nos podamos preparar para poder recibir el año desde esa apertura a las oportunidades, desde la abundancia, quizás, para poder aprovechar toda esta energía? ¿Cómo deberíamos prepararnos? Pues como si estuviéramos a punto de empezar un partido y estuviéramos entrenando. O sea, el partido no ha empezado. Estamos en una gestación, como si fuera un embarazo o algo similar, y entonces es, ¿cómo me prepararía yo respecto a algo que no sé bien lo que es? Pues intentaría dejarme todas las cosas resueltas. Si tengo que leer libros, ver series, tener conversaciones, las voy a tener todas ahora antes de que empiece el verdadero juego. Que empiece un reto que sea muy absorbente, muy acaparador y que tenga toda mi energía allí volcada. Entonces, antes de que eso empiece o que el mercado empiece a cambiar, pues todo lo que ahora estamos en esa fase un poco más invernal, cosas que pueda hacer, cosas que requieren más calma, más tranquilidad, las haría ahora, que es lo que estoy haciendo. Entonces, todo lo que puedo hacer que requiere más tranquilidad, más sosiego, más meditación, más introspección, se hace ahora, y como a partir de marzo, sobre todo, porque esto no empieza en 2025 en enero, no, los cambios importantes empiezan ya un poquito en febrero, en marzo empiezan a escalar, abril empieza a escalar de manera muy gradual, empieza, digamos que más o menos en febrero empieza a subir un poco más los decibelios. Pues entonces todo lo tranquilo lo hago ahora, y luego voy subiendo de intensidad a medida que el juego va avanzando y nos vamos viendo un poco cómo son las reglas. Entonces la manera de prepararse es, haz ahora todo lo que requiera terapia, sosiego, introspección y calma, porque luego empieza el frenesí y la locura. Dios mío, abróchense, ¿no? Esto es como una montaña rusa que va lento. Exacto. Y de repente... Exactamente, luego cuando empiece la super bajada y estemos gritando, pues ahí no te vas a pensar en la lista de la compra, ¿no? Esto ya será adrenalina pura y dura. Genial. ¿Podrías compartirnos quizás 3 fechas o 4 fechas, las que tengas, importantes en el 2025, que sean, sí, trascendentales para todos los signos en general? La más importante son las del eclipse, los eclipses, la zona de eclipses, sobre todo la primera parte de los eclipses, que se da sobre final de febrero, más o menos entre el 28 de febrero y 1 de marzo, más o menos, esos días se da el primer eclipse, y luego otro el 14 de marzo. Esas 2 fechas son tremendamente importantes porque habla mucho de las reglas del juego. Algo que se va a marcar muy ahí, hemos hablado un poco de la caída del discurso victimista, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, la gente pues que no asume sus responsabilidades, clases muy pasivas, muy dependientes, van a recibir como una estocada. Es decir, las personas que, por ejemplo, viven de ayudas, a lo mejor las siguen teniendo, pero tienen que hacer más trámites, más burocracia, se lo ponen más difícil, no lo informan bien, tienen que hacer mucho más esfuerzo para poder tener lo mismo que ya tenían. Entonces, el que vive acomodado lo tiene mucho más complicado, y esa fecha marca el inicio de una serie de dificultades colectivas. Claro, por eso digo, políticos y gente que vive realmente como si fueran mafiosos, o haciendo tratos que son de delincuencia y que están viviendo con mucha impunidad, van a tener que pasar factura. Entonces, febrero, marzo son meses muy interesantes para los que han hecho las cosas bien, pero muy complicados para los que han hecho las cosas mal, los que han vivido de una manera muy, muy irresponsable, van a recibir una factura. Bueno, y todos en alguna zona de área de vida hemos sido más irresponsables, nos hemos fijado menos y tenemos que pasar también por la factura. Entonces, esa parte puede ser un poco más crítica para todos, esa zona de eclipses, precisamente porque nos vemos con dificultades de cosas del pasado.
Es como que tenemos que rendir cuentas y asegurarnos de que estamos en paz con todos. Y luego se empieza el juego nuevo, como decíamos, a partir de abril, mayo, junio, julio, porque son varios planetas que van cambiando de signo. Saturno pasa a Aries, Neptuno pasa a Aries de manera sucesiva, después Urano pasa a Géminis, Júpiter pasa a Cáncer. Es muy raro que tantos planetas lentos cambien de signo a la vez. O sea, o mejor dicho, en una secuencia. Entonces, por eso es un cambio tan significativo el de 2025. Y tan acelerado, claro. Y tan acelerado. Porque luego ya a partir de julio, más o menos, todos siguen la misma dinámica. Algunos retrogradan y vuelven al mes anterior, pero en general ya es más de lo mismo. Todos los cambios importantes, todos los cambios de esquema y de juego llegan los 7 primeros meses. Vale. De manera como muy acelerada. Entonces es como una escala, clac, 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 coordenada nueva, alcanzando el clímax en junio, donde ya hemos visto todos los personajes nuevos, todos los elementos nuevos ya están ahí fijados. Y luego tenemos como 6 meses más para asimilarlo todo, para revisar. O sea, la primera fase es de locura, delirio, subida, y luego tenemos una fase de bajada, donde ya empezamos a estabilizar. Ahí así que recuperamos otra vez una fase un poco más yin, más tranquila, más relajada, mucho más estabilizada, pero sí que vuelven otra vez temas anteriores, temas del pasado. Ya estamos en una fase mucho más tranquila. Entonces, la fase claramente ascendente de subida es hasta julio, y luego tenemos una descendente los meses siguientes. Bastante arquetípico este año. Interesante. ¿Y en qué fase aconsejarías, por lo general, poder hacer inversiones, por ejemplo? La fase de los 7 primeros meses. Vale. Cuando estamos en fase de subida, de movimiento energético, esas son las fases donde merece mucho más el riesgo de poner mucho dinero, a asumir un riesgo. Luego, cuando estamos en la fase más de caída, ya tiene que ser todo mucho más conservador. Hay el que hace trading y demás, que tiene que jugar con valores estos más seguros, sí, pero si hay que hacer inversiones, de meter mucha energía, mucho dinero en algo, los 7 primeros meses son clave. Magnífico. ¿Qué ritual nos recomendarías? No sé si tú eres de rituales, ¿sí? Antes de terminar este año, este 2024. Los rituales siempre para mí tienen que ser muy acordes a tu personalidad. Vale. O sea, tienes que hacer algo que simbólicamente a ti te sirva. O sea, si a uno lo que le motiva es Superman, pues que en su ritual esté Superman o algo que haga Superman. Es decir, porque lo que queremos en cualquier ritual es conectarnos, o mejor dicho, establecer un puente entre todo lo sutil. Y lo sutil incluye tu marco psicológico, tu marco de preferencias. Si para mí la abundancia está representada por el trébol de 4 hojas, perfecto, pero si yo tengo una palabra que para mí representa esa prosperidad, utilizo esa palabra o ese símbolo. O si para mí el amor es una foto de mis seres queridos, pues eso es lo que para mí es el amor, y no un corazoncito. Entonces, lo que nosotros buscamos como ritual siempre, o para mí lo haría, es utilizar aquellos elementos muy personalizados, muy adaptables, que me sirvan para representar en lo simbólico aquello que yo quiero entramar. O sea, ¿cuáles son mis objetivos de año? Pues depende. ¿Qué quieres? ¿Son más amorosos? ¿Son más económicos? ¿Son de todo un poco? Pues cada uno le daría el tono y el cáliz que a mí me gustaría. En lo amoroso, pues voy a representar ese amor, esa conexión de pareja, esa conexión familiar, de amistad o de lo que sea, de la manera que a mí me sirva. Si a uno le gusta, yo qué sé, una película de Gris o de lo que sea para representar el amor y el baile y la diversión, que utilice una fotografía de esa película, una fotografía suya, de su pareja, que lo visualice, que se conecte con ello, que el día que tal se den un beso a tal hora, en tal sitio, en tal lugar. Básicamente el ritual que esté hecho a tu medida. Y si lo haces aprovechando momentos energéticamente poderosos como el fin de año, donde hay una energía colectiva fuerte, momentos donde se repite pues el 22 de tal fecha, fechas numerológicamente potentes, lunas nuevas, lunas llenas, es lo mejor. Hay gente, dentro del mundo esotérico hay diferentes versiones. Hay quien dice que no utilice esas fechas porque van a ser utilizadas por el sistema para fagocitarte, o sea que sobre eso también hay discrepancia. Y para mí, si uno utiliza la energía de una manera apropiada, jamás va a ser parasitada por ningún tipo de entidad. Aquí la cuestión está en la pureza, en la potencia y la consciencia e intencionalidad que haya en el que hace cada cosa que hace. El que lo hace de una manera inconsciente, pues evidentemente está poniendo su energía pues a algo colectivo. Entonces, o cultural, ¿no? El tema de las uvas, que pues para algunos sí tiene un significado, una relevancia, pero para otros es simplemente comerse unas uvas y ya está. Exacto, entonces depende de lo que para uno signifique. Si para uno las uvas, que representan esa riqueza y esa prosperidad, les sirve, está perfecto, claro, y funciona perfectamente. La cuestión es que yo quiero dar un toque diferente, digo, perfecto, el que le pongas bien está. Al jugar con lo cultural,
corres siempre el riesgo de que lo cultural incluye una serie de manipulaciones y entonces te pueden desviar más fácilmente porque las palabras, los símbolos están más viciados, entonces tu energía sí que puede ser más canalizada cuando juegas con energías culturales y no eres consciente de ello. Por lo tanto, cuando eres canalizado, manipulado por lo cultural, significa que luego, sin saber por qué, estás más preso de la opinión social y si imagínate que alguien se queda solo en Nochevieja, lo va a sufrir muchísimo más porque culturalmente siente esa presión. Entonces, siempre que te enganchas a lo cultural, tienes las ventajas, pero también las desventajas. Y las ventajas, uy, estoy solo en San Valentín, qué horror, qué miseria. Ahora, si yo no estoy enganchado a eso, ni me va ni me viene. Pero si te juntas para lo bueno, también lo haces para lo malo. El que disfruta cuando su equipo de fútbol gana está muy bien, pero cuando pierde lo sufre una barbaridad. Entonces, ese es el riesgo de energéticamente conectarse con egregores colectivos, que te llevas lo bueno, pero también te llevas lo malo. Tu equipo de fútbol pierde y lo sufres como una derrota tú. Tu equipo falla un penalti y sientes la humillación tú y una vergüenza y no duermes en 3 noches. Digo, es una tontería, no. Te has conectado con un egregor cultural y ese es el riesgo que tienes. ¿Podrías compartirnos qué es un egregor para las personas que no sepan? Significa que en lo energético, un conjunto de ideas, un marco cultural, es lo que llamamos un egregor. Tiene una carga de energía. Entonces, cuando tú dices el Barça, el Madrid, que son clubes de fútbol, son egregores, son ideas. Entonces, cuando uno se enchufa ahí, yo me enchufo a la Matrix Barça y de repente me llevo todas las historias que hay sobre el Barça, buenas, malas, su personalidad, la personalidad que tiene toda esa masa de gente que ha pasado por allí, me lo llevo. Y si tienen cosas malas, yo las voy a sentir como propias. Si tienen cosas buenas, las siento como propias. Y así va a pasar con un partido político, con una ideología, con lo que sea. Si esa ideología, por ejemplo, tiene un rasgo radical, yo me voy a ir radicalizando a medida que me simbiotice con ello. Eso es un egregor. Significa que es como una masa de energía que tiene como un agregado cultural y cada vez que te enchufas te llevas todo lo que hay allí. Y si claro, si hay los ingenieros sociales que lo han creado o los magos negros y ocultistas que lo han creado le han incorporado, por ejemplo, ideas victimistas, tú te las llevas. Si han incorporado ideas de devoción como, oye, si estás en este grupo hay que pagar y tributos y muy grandes, tú te llevas eso. Y es ahí donde puede estar la parasitación si uno juega en lo colectivo sin darse cuenta. Claro, la mayoría de la gente está completamente presa de marcos culturales y ni siquiera es consciente de ello. Su personalidad está muy, muy condicionada por cosas que ni siquiera ha procesado. Lo sabes, lo tienes, pero no has meditado claramente de por qué me sienta tan mal esto o también esto, por qué tengo tanta vergüenza en según qué cosas que son absurdas. Digo, porque estás metido en un marco cultural y no te has dado cuenta. Entonces, si yo estoy haciendo algo que mi marco cultural rechaza, voy a sentir una vergüenza enorme o un pánico escénico increíble y ni siquiera soy consciente de por qué. ¿Y qué recomendarías para poder hacer esa limpieza? Claro, pues evaluar aquello que yo siento como irracional. ¿Por qué tengo tantísimo miedo a esto, tantísimo rechazo a esto, si ni siquiera lo he procesado conscientemente? Entonces me doy cuenta, digo, a ver, yo genuinamente esto porque lo rechazo. ¿Por una idea personal o por una idea cultural? Lo que decíamos antes de la riqueza y demás. Quiero ser rico, dices, hostias, me siento odiado. Claro, si hay un clima o una cultura de pobreza y de odio hacia los ricos, pero los ricos como gente mala que gobierna. O sea, rico no porque tenga dinero, sino porque gente rica es despectiva, gente rica que es clasista, gente rica que es manipuladora, ladrona, que hace negocios, que es esclavista, que abusa. Entonces hay un momento dado, claro, yo no quiero ser rico. Yo no quiero el dinero, yo no quiero la parte buena, que es ganar dinero, incluso hacer buenas obras con ese dinero. No, eso ya queda excluido. Entonces es un marco cultural. La idea de izquierda y derecha lo usamos para que se entienda, pero son marcos culturales tremendamente limitadores. La derecha, la izquierda, ¿y tú qué partido votas? ¿Eres ultraliberal o eres tú no sé qué? Digo, y no puedo ser una persona que tiene un marco cultural que no se circunscriba exactamente a una ideología, a un pack ideológico completo, no se te permite. Eso es lo que llamamos la matrix cultural, que es una manera de decir, estoy apresado por un montón de ideas sociales y ni siquiera he reflexionado sobre ellas. El feminismo actual, por ejemplo, es un egregor, un marco cultural tremendo que, claro, defiende algunas ideas muy buenas y te cuela un montón que son basura y te las tienes que comer enteras. Y, claro, la persona se siente incómoda y contradictoria porque hay un trasfondo muy positivo, un montón de ideas claramente regresivas, manipuladoras o irracionales y no sabe cómo colocarse allí porque claro, si rechazo uno las rechazo todas, si acepto una las acepto todas, digo, y no puedo tener una visión simplemente racional, no se te deja. Cuando uno empieza a pensar por sí mismo se da cuenta de que sí puede tomar ideas buenas de aquí, puedo rechazar otras, pero eso no está bien visto y te das cuenta que con la mayoría de gente no puedes
racionalizar o conversar dando una idea propia, sino que la gente quiere que tú te posiciones con un marco completo, con un egregor completo para poder asignarte ese prejuicio. Entonces te das cuenta que para la sociedad es mejor que tú te definas con etiquetas, aunque sean inexactas, para que te dejen en paz y te dejen tranquilo, pero contigo mismo deberías inteligentemente ver de esta idea qué me cojo, qué no cojo, qué acepto, qué no acepto, y eso es un ejercicio que cada uno tendría que hacer para depurar su sistema intelectual y que realmente esté mucho más saludable. ¿Qué preguntas aconsejas tú hacerse antes de comenzar este 2025? De cara a ir limpios, ¿no? Con tus metas, con tus proyectos, con claridad de lo que quieres. La idea sería principal, ¿estoy llevando la vida que yo quiero llevar? Y si es no, ¿en qué cosas y por qué? Entonces, voy a mirar aquellas cosas en las que no, ¿cómo les puedo poner remedio? O sea, para convertir y crear un plan de acción. Entonces, yo me preguntaría, ¿cuál es mi vida ideal? Y de esa vida ideal, yo tengo que sustraer, como decíamos, esa parte social y cultural. Yo me conformo con esto, digo, a ver, una parte de ti claro que se conforma, pero yo quiero apelar a la parte ambiciosa que hay en ti. Aquella parte que buscaría un ideal. O sea, si yo mañana te dijera, te voy a regalar 1 billón de euros y cuando te lo gastes te doy otro más, seguramente dirías, me parece bien. Ahora, si tengo que ganar 1 billón de euros con mi esfuerzo, a lo mejor dirás, no me parece bien. Entonces, claro, el tema es, vale, yo tengo codificado que ganar dinero tiene sus complicaciones y no estoy dispuesto a ganar dinero de cualquier manera. Perfecto, eso se aplica a cualquier cosa. Yo estoy dispuesto, a mí me gustaría tener, o sea, mucha gente dice, yo me acepto mi cuerpo. Digo, vale, pero si pudieras cambiarlo mañana por otro y quitarte michelines, ponerte más fuerte, pero así, si con un chasquido pudieras conseguirlo, ¿lo conseguirías? Sí, vale, entonces, claro que no aceptas tu cuerpo, te gustaría tener otro. Entonces, lo que estamos discutiendo es el precio, el método, el camino para llegar ahí. Entonces, las preguntas que sería bien, de mis ideales, preferiría tener un mejor cuerpo, una mejor salud, unas mejores relaciones. ¿Cómo podría llegar a ello de una manera que sea lo más compatible posible con mi personalidad, mi motivación y manera de ser? Entonces yo ahí tengo que averiguar cómo motivarme. Porque a lo mejor si yo quiero tener un cuerpo que requiere una dieta y un entrenamiento, digo, vale, pero la manera de hacer dieta es muy abundante en cuanto a posibilidades. No es una dieta y ya está. Hay muchísimas maneras de llegar a una dieta. La manera de hacer ejercicio, de conseguir un cierto tono muscular, es muy abundante. Claro que hay que hacer ejercicio, pero hay muchísimos deportes, variedades, maneras de hacerlo. Entonces, lo que quiero es averiguar cómo llegar. El tener relaciones sentimentales o del tipo que sea muy saludables puede implicar por tu parte muchos modelos adaptativos. El que estás en pareja no necesariamente tiene que hacerlo por Tinder o tiene que hacerlo de tal manera. Puede haber muchas maneras. Investígalo, averígualo. O sea, si pudieras tener una pareja a tu medida, ¿la tendrías? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te da pereza? ¿Conseguirla o que te salga alguien que no es a tu medida? Y digo, bueno, pues entonces primero empieza a diseñar mentalmente cuál es tu ideal. Energéticamente, aquí entramos en metafísica. Cuando uno plantea un ideal y es muy coherente ese ideal, o sea, no digo que sea realista bajando las expectativas, no, es un ideal que a mí me gustaría y acepto todo lo que tiene para bien y para mal. O sea, me gusta que sea así y tolero muy bien las partes que pueden salir de esta manera. Quiero que haya una gran química sexual, intelectual y todo eso lo acepto como muy bien, pero bueno, eso implicaría pues tener que dedicarle mucho tiempo. Digo, lo acepto perfectamente, no hay problema, vale, perfecto. Cuando uno acepta todo eso, su sistema energético empieza a ir en esa dirección. Mentalmente, emocionalmente, energéticamente empiezas a ir en esa dirección, empiezas a atraerlo. Lo que ocurre es que normalmente, como ni siquiera lo has pensado bien de principio a fin, tienes muchísimas objeciones inconscientes, sumergidas, que hacen que pienses, bueno, pero en el fondo tampoco lo quiero tanto, pero es que en el fondo me da miedo, es que a lo mejor me da pereza conseguirlo, es que imagínate que sale mal. O sea, en el fondo no estás yendo a ese ideal, estás viendo imágenes imperfectas y tú no quieres las imperfectas, cosa que es lo más lógico del mundo, pero sí que quieres la ideal. Por eso, plantearse un ideal es lo que marca ahora este 2025, porque realmente vamos a tener mucha más capacidad para llegar a esos ideales un año, que las posibilidades son geniales. O sea, cuando uno dice, persigue tus sueños. Bueno, pues, ¿cuáles son tus sueños? Define tus sueños de la manera más idealista posible, claro, y luego persíguelas de manera realista. Digo, pero por lo menos ten el coraje de definir tus ideales. Y definir tus ideales en base a ti misma. Es decir, cuidado con estar copiando modelos, sueños, expectativas de
el entorno, sino tuyas. Acordes a tu personalidad. Perfecto. Entonces, requiere tu conocimiento, decir, a ver, pues, incluso el término de riqueza, digo, la manera en que digo, tu casa ideal es diferente de una persona y de otra. Yo quiero en la montaña, yo quiero en el campo, yo quiero una piscina, bueno, pero climatizada, exterior, interna, externa, con jacuzzi, con terraza. ¿Qué tipo de terraza? ¿Qué quieres? ¿Que mire a la ventana? ¿Que mire a la montaña? ¿Que mire al mar? ¿Que mire al infinito? ¿Que mire al desierto? ¿Cómo te gustaría? Piénsalo en términos que sean acordes a tu personalidad y además a todas las características y gamas de tu personalidad. Nosotros astrológicamente sabemos que tenemos diferentes subpersonalidades. Hay una parte de ti que es conservadora y otra, por ejemplo, que es aventurera, por ponerlo de manera genérica. La parte conservadora es la que descansa, la parte aventurera es la que disfruta. Entonces, en una casa, por ejemplo, tiene que haber una parte que sea cómo descanso yo bien, y mi manera de descanso, mi modalidad de descanso va a ser diferente, y luego la parte aventurera, la que me engancha al mundo y la que me refugia. Entonces yo tengo que darle tributo a las dos. ¿De qué manera me refugio y me regenero y de qué manera me motivo para seguir volviendo a salir al mundo? Wow. Claro, yo tengo que darle espacio a las dos, no puedo pensar o una o la otra, digo, no, las dos. Ya. La parte refugio puede ser diferente a la parte aventurera, de hecho lo son, casi siempre por nomenclatura y por definición. Entonces digo, no, yo me refugio con estos parámetros y me activo y motivo con estos otros. Y a veces digo, no, yo solo quiero aislarme, claro, y soy la conservadora, y después con esa me aburro, digo, no, pues créame un puente entre las dos. Wow. Reto también, porque claro, nosotros estamos como muy condicionados a o es esto o es el otro, es cómo lo puedo tener todo. Es que hay que tenerlo todo, hay que aspirar a todo, y entonces lo que decimos es, vas a ir llegando poco a poco en todo. Entonces la tolerancia y el conformismo es, oye, si no lo tienes todo mañana, tranquilo. Es decir, adáptate a saber que eso requiere un despliegue temporal, una serie de acciones, de responsabilidades, pero no es que te conformes ya para siempre con esto que no te gusta. El conformismo en ese sentido es absurdo. La aceptación en ese sentido es absurda. No, el ideal, si lo tienes ahí, es para algo, para que te dirijas hacia ello. Lo que pasa es que como no vas a tenerlo mañana todo a tu gusto, vas a tener que esforzarte para conseguirlo. Y ahí también conocerte lo suficiente para encontrar el camino que a ti te motive para conseguirlo. Demuestra poco autoconocimiento generarme un camino o copiar un camino de algo que yo no tengo fuerza de voluntad para mantenerlo. Digo, todos tenemos fuerza de voluntad para un camino que está bien diseñado a nuestra medida. Porque todos tenemos capacidad de aguante, de concentración y de esfuerzo en cosas que nos gustan. Entonces, si yo consigo diseñarme un camino que a mí me gusta, mi capacidad de entrega es máxima. Ahora, si me pones un camino que me disgusta, mi capacidad de entrega es mínima. Entonces, ¿qué tengo? ¿Mucha fuerza de voluntad o poca? Pues depende del nivel de autoconocimiento. Si yo soy capaz de activar mis interruptores emocionales para darme exactamente el camino que a mí me gusta, mi fuerza de concentración es máxima, pero la mía es de cualquiera. Y ahí está la gracia. Y esa es la parte de autoconocimiento, que es, no solo quiero un ideal, sino también tengo que construir el camino para llegar a ese ideal. Y si lo hago, lo voy a disfrutar. Y mi umbral de tolerancia a la frustración será máximo. Nadie tiene per se una baja tolerancia a la frustración. Todo el mundo tiene una alta tolerancia a la frustración si lo está pasando bien y se está acercando a algo que le gusta. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Alguna herramienta astrológica que nos puedas recomendar para prepararnos mejor? Utilizar las fases lunares. Cada 29 días la luna, la fase lunar, el sol y la luna vuelven a encontrarse en un nuevo signo. Y al encontrarse en un nuevo signo, cambian las reglas de juego. Esto, a ver, los que somos divulgadores astrológicos, pues casi todos tenemos alguna explicación cada vez que hay un cambio de o luna llena o luna nueva, explicando un poco cuáles son las directrices generales que marcan esta fase. Entonces, eso nos lleva a enfatizar en una serie de aspectos concretos que además cada año tienen sus matices, porque si bien siempre se repiten las mismas fases lunares, cada vez, o sea, el ciclo sol-luna siempre tiene una cierta regularidad, el resto de planetas están en casillas diferentes. Entonces, claro, hay un aroma ligeramente distinto. Es como, es como una energía diferente. Claro, es como cada año la Navidad es la misma época, pero bueno, cada año ha cambiado el resto de la sociedad. Entonces sí, tiene un matiz, un aroma un poco distinto. Vale. Entonces, esa es la parte que aportan el resto de arquetipos astrológicos. Digamos que el Sol y la Luna son los más regulares, en el sentido de que sus órbitas son más predecibles, pero el resto, como tardan mucho más tiempo en dar la vuelta, pues entonces nos encontramos en posiciones diferentes. Son como manecillas del reloj que van a un ritmo mucho más lento, tardan mucho más en dar la vuelta y por lo tanto nos encontramos cada año en posiciones distintas. Pero el ciclo Sol-Luna es el más básico, el más regular y es el con el que regimos los calendarios habituales. Entonces, seguir el ciclo Sol-Luna, la luna llena, la luna nueva, nos ayuda muy bien a saber dónde estamos parados y cuáles son las reglas de juego que nos rigen en el próximo mes. Maravilloso. Para cerrar esto,
que hemos hablado de tantas cosas, ¿cómo podrías resumir en una frase lo que va a significar el 2025? Es la hora de la verdad. La hora de la verdad en términos de que surgen informaciones nuevas más cercanas a la verdad, y la hora de la verdad en términos de compromiso y implicación. Ese momento de tomarse en serio la vida en términos de compromiso e implicación. En términos de humor, es un momento divertido, de pasárselo muy bien, por eso tiene esa connotación frívola, y también en términos de verdad, es un momento de alcanzar la verdad de aquello que a nosotros nos interese. Una verdad, tanto la mayúscula como la minúscula. ¿Qué es verdad para ti? Pues si eso es verdad para ti, lo vas a encontrar rápidamente. La facilidad para hallar la información es tremenda y va a ser crecientemente más fácil. Por lo tanto, tenemos unos años maravillosos para que cada uno encuentre aquello que está buscando. Muchísimas gracias, Robert, por todo este espacio, por todo lo que nos has compartido. Ha sido maravilloso, súper ejemplificador y aterrizado, que es lo que me ha gustado de esta entrevista. Me alegro, te lo agradezco. Para todas las personas que quieran saber más de ti, Robert, ¿dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar? Pueden encontrarme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Telegram, es donde tengo más publicaciones habitualmente, también en TikTok y en Facebook, y pronto el 2 de febrero en mi propio canal de YouTube, que ya lo abriré para entonces. Entonces, que estén atentos. Oh my God. Todo eso estará en mi canal de Telegram, sobre Genial. todo, que es donde todas las noticias y demás, y ahí también pues hablo pues de pronósticos astrológicos y demás. Súper bien. Pues nada, muchísimas gracias, Robert. Ha sido un placer tener esta conversación contigo y espero tenerte en una próxima oportunidad. Que así sea. Y bueno, con todos ustedes ya sabes que si hay algo que te ha llamado la atención, que te gustaría compartir también con la comunidad de Lo Grande Podcast, puedes dejar tu mensaje justo debajo de este vídeo. Y con eso nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Adiós. Muy bien.